Millonario ayuda a una mujer enferma en la calle sin imaginar que es su madre desaparecida. Una mujer desnutrida y cubierta de harapos colapsa frente al edificio más lujoso de la ciudad. Nadie se detiene, excepto él. Un hombre de traje impecable, con la vida resuelta y el alma vacía, decide cargarla en sus brazos sin saber por qué. Solo que algo en su mirada le resulta insoportablemente familiar. Horas después, en el hospital, ella susurra un nombre entre sueños. Javier. Y en ese instante, el mundo de él se resquebraja. ¿Quién es esta mujer que nadie reclama? Porque su presencia remueve recuerdos que él no sabía que tenía. Y lo más importante, ¿está preparado para descubrir la verdad que su familia enterró durante décadas? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, verdades ocultas y reencuentros que te van a romper el alma. ¿Desde dónde nos estás viendo? Coméntalo aquí abajo. Javier Morales bajó de su camioneta blindada como quien desciende del mundo real a otro más gris. El sol del DF caía sin misericordia, pero él, como siempre, caminaba erguido, impecable en su traje oscuro, con ese paso que decía sin palabras: aquí mando yo. Caminaba rumbo a una junta de accionistas cuando algo, o más bien alguien, le hizo frenar en seco. Ahí, en la banqueta, yacía una figura encorvada, más sombra que cuerpo. Una mujer. Estaba sucia, despeinada, con la ropa desgarrada como si hubiera librado una batalla que no ganó. Tenía el rostro oculto, pero se notaba que respiraba con dificultad. Javier la miró un segundo y otro más. Y en ese instante, sin saber por qué, algo en su interior se removió como cuando uno escucha una canción vieja y no recuerda de dónde. «Señor Javier, ¿todo bien?», preguntó su asistente por el intercomunicador, pero él no contestó. Se agachó, por puro instinto, y le tocó el hombro con cautela. «Señora», murmuró, sin esperar respuesta. Los ojos de la mujer se entreabrieron apenas, mostrando un color apagado por el hambre y el abandono. No dijo palabra, pero su mirada, esa mirada, le taladró el pecho. Javier sintió un golpe seco en el estómago, como si la conociera de antes, de mucho antes. Sin pensarlo más, la levantó con esfuerzo. Estaba liviana como un costal de hojas secas. La subió a su camioneta y le dijo al chofer con voz firme: «Al hospital». Ya. No dio explicaciones, no las tenía. Solo sabía que no podía dejarla ahí tirada. No con esa mirada. El trayecto se sintió eterno. Ella iba recostada, con la cabeza apoyada en el asiento de cuero, y los labios partidos murmurando cosas sin sentido. Javier la miraba de reojo, evitando analizar demasiado lo que estaba haciendo. No era un hombre impulsivo, eso cualquiera lo sabía. Pero ese día, esa hora, ese rostro, algo le había tocado el alma. De pronto, la mujer susurró algo. Fue un murmullo apenas audible, pero suficiente para que todo su mundo se detuviera. Lucía. Delgado. La frase se quedó flotando en el aire. Javier se puso tenso. Ese nombre lo conocía. Ese apellido estaba enterrado en los archivos oscuros de su familia. Su mente lo negó, pero su corazón, ese traidor silencioso, ya lo sabía. Algo estaba a punto de salir a la luz. Llegaron al hospital y, como siempre, su presencia generó un revuelo. Médicos, enfermeras, recepcionistas, todos se movieron con la precisión de un ejército entrenado. La ingresaron en urgencias y él no se apartó. ¿Tiene seguro la señora?, preguntó una recepcionista joven. «Está bajo mi responsabilidad», dijo Javier, y sacó su cartera con una lentitud que cortaba el aire. Firmó papeles sin leerlos. La mujer fue conectada a sueros y monitores, rodeada de batas blancas que murmuraban diagnósticos sombríos. Uno de los doctores, ya mayor, le explicó en voz baja: «Tiene desnutrición crónica, deshidratación y signos de trastorno mental no diagnosticado. No porta identificación». Javier apretó los dientes. Sabía que no podía soltarse de esto. Se quedó solo frente a la sala de observación, mirando a través del vidrio. Ella estaba tan quieta que parecía dormida desde hace siglos. Su cabello estaba enmarañado, la piel marchita, pero había algo en su expresión que no encajaba con el resto del cuerpo. No era el rostro de una indigente. Era otra cosa, una tristeza antigua, elegante, como si hubiese sido alguien importante, alguien con historia. Javier se recargó en la pared, cruzó los brazos y cerró los ojos. Pero la imagen de esa mujer lo seguía, pegada en el centro del pecho. Lucía Delgado,
repitió en voz baja, sintiendo el eco del pasado rebotar en las paredes de su memoria. ¿Por qué ese nombre lo inquietaba tanto? Pasaron un par de horas. Los médicos le dijeron que la paciente seguiría en observación por tiempo indefinido, que podrían pedir la intervención del DIF o bien internarla en un centro público. Javier los escuchó, pero no respondía. Su mente estaba lejos. Recordaba vagamente una conversación infantil, un regaño de su padre, una frase que le prohibía preguntar. En esta casa no se habla de Lucía. ¿Era la misma? ¿No podía ser coincidencia? El apellido Delgado no era tan común. Y esa mujer le despertaba una nostalgia que no podía explicarse. Miró al médico y dijo con voz baja pero firme: nadie la mueve de aquí sin mi autorización. Punto. No había discusión. Esa noche, Javier regresó a su departamento en Polanco, pero no logró dormir. Daba vueltas en la cama, recordando momentos sueltos de su niñez. Un olor a pan horneado, una voz cantando suavemente, un jardín lleno de flores marchitas. ¿Eran recuerdos reales o invenciones de su cabeza? Encendió la lámpara y caminó hacia la biblioteca. Sacó un álbum de fotos que no abría desde la muerte de su padre. Páginas amarillas, imágenes borrosas. Ahí estaban: el de niño, su padre siempre serio, su tía Rosa, pero ninguna foto con su madre. De hecho, jamás le hablaron de ella. Solo sabía que había muerto o desaparecido, dependiendo del humor de quien contara la historia. Un agujero negro en su biografía. La mañana siguiente, volvió al hospital. La mujer seguía inconsciente. Una enfermera le entregó un inventario de sus pertenencias: un pañuelo sucio, una bolsita con botones viejos y una medalla oxidada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Javier la tomó entre los dedos. Detrás, grabado con letras minúsculas, decía LDS. Lucía Delgado Sánchez. El corazón le dio un brinco. No podía ser. ¿Era ella? ¿La misma mujer que su familia había convertido en un fantasma? Se sentó al borde de la cama, la miró con detenimiento y murmuró: ¿quién eres tú en mi historia? Ella no respondió. Claro, pero su pecho subía y bajaba lentamente, como si luchara por mantenerse en este mundo. Más tarde, uno de los médicos intentó convencerlo de internarla en un hospital público. Este tipo de pacientes puede representar una carga emocional y financiera significativa, señor Morales. Javier lo miró con una mezcla de desprecio y fastidio. ¿Se atreve a decirme cuánto vale la vida de esta mujer? El médico se quedó mudo. Atiéndala como si fuera mi madre, agregó. Y al decirlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué había usado esas palabras? Se frotó las sienes, confundido. No entendía qué estaba pasando, pero si sabía algo, no iba a permitir que la soltaran a la calle otra vez, aunque tuviera que cargar con el pasado entero sobre los hombros. La enfermera encargada del turno vespertino se llamaba Isabel. Era joven, reservada, y lo miraba con desconfianza. Notó que Javier pasaba horas ahí, sentado al lado de la mujer, sin hacer nada, solo observando. Una tarde, se acercó y le dijo: hay muchas Lucías en este mundo. ¿Qué tiene de especial esta? Javier la miró, con ojos enrojecidos por el insomnio, y respondió: todo, aunque no sepa por qué. Isabel se encogió de hombros y se fue, pero en su cara quedó pintada la intriga. En su experiencia, los ricos no solían salvar desconocidas, y mucho menos quedarse a su lado día tras día. Javier ni siquiera registró la conversación. Su mente estaba en otro lugar. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, pasó por una panadería antigua. El olor lo atrapó, y sin pensar, compró un pan de elote. Al probarlo, se quedó quieto. Era el mismo sabor que había sentido en uno de esos recuerdos vagos, de cuando era niño. Cerró los ojos y una imagen se coló en su mente. Una mujer joven, de cabello largo, dándole una mordida a ese mismo pan y riendo con ternura. Javier se sostuvo del mostrador. No podía ser coincidencia. O tal vez sí, pero algo en su interior le decía que no, que había algo más allá de lo visible, y que esta historia apenas estaba comenzando. Las horas pasaban lentas como el goteo de un suero en la madrugada. Javier no sabía por qué seguía ahí, sentado junto a una mujer que, hasta hace unos días, habría ignorado en la calle. Pero ese nombre no lo dejaba en paz. Lucía Delgado. Lo había escuchado siendo niño, siempre entre susurros y miradas esquivas. Había sido un tema tabú, un acertijo al que nadie quería darle respuesta. Y ahora,
Años después, reaparecía en forma de una mujer rota, conectada a máquinas, perdida en un mundo donde los recuerdos se mezclaban con la confusión. Javier sentía una necesidad casi infantil de saber más, de escarbar bajo la tierra seca de su pasado. No podía soltar esa idea. Esa tarde, pidió a su asistente que cancelara todas sus reuniones. Tomó su auto y se dirigió, sin anunciarse, a casa de su tía Rosa. Era una casona antigua en Coyoacán, donde el tiempo parecía haberse detenido. Rosa lo recibió con cara de pocos amigos, envuelta en su bata de flores y con una taza de té humeante entre las manos. «¿Qué se te ofrece a estas horas, Javier?», preguntó, sin cortesías. Él no dio rodeos. «Tía, ¿quién era Lucía Delgado?». Rosa se quedó helada. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y desvió la mirada. «No me hables de esa mujer», murmuró, como si el nombre trajera consigo una maldición. Javier insistió. «Necesito saber. Es importante». Rosa se negó a seguir. Al regresar a casa, su cabeza era un hervidero. No podía aceptar que una parte de su vida estuviera oculta detrás de tantas negativas. Tomó un viejo álbum familiar que estaba guardado en el estudio desde la muerte de su padre. Entre las páginas empolvadas, encontró fotos de fiestas, viajes y momentos familiares, pero ninguna de su infancia temprana, y mucho menos de alguna mujer llamada Lucía. Sin embargo, en una de las esquinas, doblada y casi deshecha, había una fotografía en blanco y negro, medio quemada. Mostraba a una joven de ojos intensos y sonrisa leve, abrazando a un niño. Era él. Lo supo de inmediato. Y los ojos de ella eran idénticos a los de la mujer del hospital. Al día siguiente, volvió al hospital con la foto en el bolsillo. Se sentó frente al vidrio de observación y la miró dormida, como siempre. La sacó con cuidado, como si se tratara de una prueba sagrada, y comparó los rostros. Era ella. No tenía cómo probarlo, pero lo sabía. En su interior, algo hacía clic con cada segundo que pasaba a su lado. En eso, la enfermera Isabel se acercó y lo miró con cautela. «¿La conoce, verdad?», preguntó, cruzándose de brazos. Javier guardó la foto de inmediato. No estoy seguro». Isabel no dijo nada, pero su mirada lo seguía como un juicio silencioso. Javier sentía que el tiempo se le escapaba, y que cuanto más se acercaba a la verdad, más lo arrastraba un torbellino de emociones que no sabía manejar. Decidió regresar a su oficina, solo para encontrar un sobre sin remitentes sobre su escritorio. Era un recorte de periódico, amarillento y doblado con precisión. El titular decía: «Joven desaparece tras escándalo familiar». Abrió el artículo con dedos temblorosos. Ahí estaba el nombre otra vez: Lucía Delgado Sánchez. La nota hablaba de una joven madre soltera que desapareció misteriosamente luego de que se le negara la custodia de su hijo por orden judicial. No decía quién era el padre, no decía a dónde fue, pero la fecha coincidía con su infancia. Javier sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Había sido él ese niño? ¿Le habían robado una madre? ¿Le habían contado una versión fabricada? Tomó su celular y llamó de nuevo a su tía Rosa. Esta vez, no hubo formalidades. «¿Qué pasó con Lucía? Necesito saberlo ya», gritó. Rosa guardó silencio unos segundos. «Tu padre hizo lo que creyó correcto», dijo, casi como un susurro. «Esa mujer no tenía futuro, no tenía nada que ofrecerte. Él pensó que separarlos era lo mejor para ti». Javier no podía creer lo que escuchaba. «¿Separarnos? Así, sin más». Rosa respondió con resignación: «Lo que se hizo, se hizo. Olvida el pasado». Pero Javier no podía, porque el pasado ahora tenía nombre, rostro y estaba conectada a tubos de oxígeno en un hospital pagado por él. Se encerró en su estudio y empezó a buscar documentos, papeles viejos, cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Revisó cajas olvidadas, carpetas polvosas, y encontró una carta vieja, sin abrir, dirigida a su padre. En el remitente, con letra temblorosa, decía: «Lucía Delgado Sánchez». La carta hablaba de un hijo, de promesas rotas, de un amor que se convirtió en ausencia. Javier la leyó con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había vivido una vida prestada, una historia incompleta. Y esa mujer del hospital podía ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. Por la noche, volvió al hospital. Lucía seguía dormida. Javier se sentó a su lado, le tomó la mano y le habló, como si ella pudiera escucharlo. «Si eres tú,
Si de verdad eres tú, perdóname. Yo no sabía. Nunca supe. La mujer no reaccionó, pero sus dedos se movieron levemente, como si algo dentro de ella también luchara por salir a flote. Isabel lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, mordiéndose el labio. No entendía todo, pero intuía que lo que se gestaba ahí era algo mucho más grande de lo que parecía. Algo con raíces viejas y profundas. Esa noche, Javier soñó, pero no era un sueño cualquiera. En él, una mujer joven le cantaba una canción de cuna, acariciándole el cabello. La melodía era dulce, familiar, reconfortante. Cuando despertó, la melodía seguía en su cabeza. Se sentó en la cama, empapado en sudor. Y entonces lo recordó. Esa misma canción la tarareaba el de niño, sin saber de dónde la había aprendido. Era como si su alma la hubiera guardado en secreto. Se levantó con el corazón latiendo fuerte. Ya no era una corazonada, era una certeza. Tenía que saber quién era esa mujer. Y lo iba a descubrir, cueste lo que cueste. Desde ese momento, el rumbo de su vida cambió. Ya no le importaban las juntas, los negocios, las inversiones. Todo eso se sentía hueco frente a la posibilidad de tener frente a él una verdad que su familia le negó por años. Empezó a escarbar en registros civiles, bases de datos privadas. Incluso buscó a un investigador para reconstruir el pasado de Lucía Delgado. Había iniciado un viaje sin retorno, porque lo que empezó como un acto de compasión se había convertido en la necesidad más profunda que jamás había sentido, la de saber de dónde venía realmente. Esa búsqueda no era solo por ella, era por él, por el niño que fue y al que le borraron parte de su historia, por la soledad que lo acompañó incluso en las cimas de sus logros. Porque no hay éxito que cure un abandono sin explicación. Y mientras la mujer del hospital seguía dormida, Javier se preparaba para la verdad. Una verdad que, lo sabía, podía cambiarlo todo. Javier amaneció con el rostro pesado. Esa noche no había dormido ni un segundo, como si su cuerpo le estuviera diciendo que no descansaría hasta abrir por completo la caja de Pandora que había estado cerrada durante décadas. Con la fotografía en el bolsillo y una punzada en el pecho que se negaba a desaparecer, tomó su celular y marcó un número que había evitado por años, el de su tía Rosa. Rosa Morales, hermana menor de su padre, era la única persona viva que conocía los rincones polvorientos del pasado familiar. La línea sonó 3 veces antes de que la voz áspera de Rosa respondiera con sequedad. ¿Ahora qué? Javier tragó saliva. No tenía un plan claro, pero necesitaba respuestas. Tía, necesito hablar contigo. Es sobre Lucía. El silencio del otro lado de la línea fue tan espeso que Javier pensó que se había cortado. Pero no. Rosa simplemente había contenido el aliento. ¿De dónde sacaste ese nombre?, preguntó, no molesta, sino asustada. La vi. Está internada. No sé cómo decirlo, pero creo que es ella. Rosa soltó una carcajada amarga. ¿Estás diciendo que esa mujer sigue viva? Javier se frotó la frente, frustrado. Quiero saber la verdad. ¿Quién era ella? Porque nadie me habló nunca de mi madre. Rosa bufó. Te estás metiendo en cosas que no entiendes, Javier. Hay historias que es mejor dejar muertas. Pero Javier no estaba dispuesto a retroceder. No ahora. La insistencia dio resultado. Rosa aceptó verlo, con la condición de que nadie más supiera. Lo citó en su casa a las 7 de la noche. Era una casa vieja, con paredes decoradas con santos y cuadros de paisajes inventados. Rosa lo recibió en bata, con una mirada que decía que estaba a punto de abrir heridas que nunca cicatrizaron del todo. Se sentaron frente a frente, sin café, sin abrazos, sin las cortesías de familia. Javier sacó la foto y la puso sobre la mesa. «Es ella». Rosa no la miró de inmediato. Sus dedos temblaron cuando por fin lo hicieron. «Sí, maldita sea, sí es ella». Y luego se quedó callada, como si eso fuera todo lo que estaba dispuesta a ofrecer. Javier se inclinó hacia adelante. «Necesito más, tía». «¿Quién era? Porque nunca me dijeron nada». Rosa soltó un suspiro largo, como si le estuviera sacando algo del alma. Lucía Delgado era una muchacha de barrio. No tenía familia, no tenía futuro, pero era dulce, fuerte. Tu papá se enamoró de ella cuando apenas era un adolescente. Y bueno, tú llegaste. Javier sintió un nudo en la garganta. Y luego, Rosa apretó los labios. Mi hermano se volvió loco cuando supo que la muchacha estaba embarazada. Quería mandarla lejos,
esconder el escándalo. Pero Lucía no aceptó dinero. Lo único que pidió fue quedarse contigo. Rosa continuó, cada palabra más pesada que la anterior. Tu papá movió influencias. Logró quitarle la custodia. La pintó como inestable, como un peligro para ti. La internaron en una clínica privada y dijeron que había muerto. Nunca más se volvió a hablar de ella. El viejo no permitía ni pronunciar su nombre. Javier se quedó inmóvil. Sentía un frío correrle por la espalda. Todo lo que había creído saber sobre su origen era una mentira cuidadosamente construida. ¿Y tú? Tú sabías todo esto y nunca me lo dijiste. Rosa bajó la mirada. ¿Y qué querías que hiciera, mijo? Yo también dependía de él. Si me hubiera revelado, me sacaba a patadas. Javier se levantó, dando vueltas por la sala como un animal enjaulado. La rabia le hervía en la piel. Entonces me robó, me arrancó de mi madre como si fuera un mueble viejo. Rosa no respondió. Solo lo miró con esa tristeza callada que tienen los que han sido cómplices por omisión. Tu papá creía que te estaba protegiendo. Era un hombre duro, pero no odiaba. Solo sabía mandar. Javier la interrumpió, furioso. No lo justifiques. Rosa asintió en silencio. No lo hago. Solo, quiero que sepas que lo que pasó, ya pasó. Pero si esa mujer está viva, entonces tienes una oportunidad de arreglar lo que él rompió. Volvió al hospital esa misma noche. Se sentó junto a la cama de Lucía, sin decir palabra. La miró durante largos minutos, como si tratara de encontrar en su rostro la memoria borrada de su infancia. ¿Y si nunca lograba recordarla? ¿Y si ya era tarde para todo? Cerró los ojos y, sin querer, empezó a tararear la misma melodía de la noche anterior. Como un eco de un eco. Una canción que no sabía que conocía. Al abrirlos, notó que los dedos de Lucía se movían levemente, como si respondieran a esa música. «¿Fuiste tú, verdad?», preguntó al aire, sin esperar respuesta. El silencio fue lo único que le respondió, pero no necesitaba más. En los días siguientes, Javier cayó en una rutina involuntaria. Trabajo en la mañana, hospital en la tarde, insomnio en la noche. Mientras más pensaba, más fragmentos de recuerdos le venían como piezas de un rompecabezas antiguo. Una voz dulce diciéndole «mi niño», unos brazos cálidos que lo envolvían al dormir, una risa que lo hacía sentirse a salvo. Imágenes sueltas, sensaciones más que recuerdos. No había certeza, pero había algo en el alma que empezaba a reconocerse a través del dolor. El nombre prohibido ya no era un misterio, era una herida abierta, y estaba dispuesto a sangrar hasta cerrarla. Isabel, la enfermera, notaba los cambios. Javier ya no era el hombre frío que entraba y salía sin decir nada. Ahora se sentaba, acariciaba la mano de Lucía, le hablaba. Un día, se acercó con una bandeja de medicamentos y dijo sin rodeos, «¿Quién es para usted?». Javier no respondió de inmediato. Solo la miró con ojos cansados y dijo, «Alguien que debería haber estado siempre, y que apenas estoy conociendo». Isabel no insistió, pero desde entonces, su trato hacia Javier cambió. Empezó a llevarle café, a darle informes más detallados, a quedarse un rato en silencio a su lado, como si entendiera que ahí se estaba tejiendo una historia demasiado humana para juzgarla. Una noche, mientras buscaba entre los cajones del despacho de su padre, Javier encontró un sobre sin abrir, con su nombre escrito en tinta azul. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había un dibujo infantil, un niño con una mujer de cabello largo, tomados de la mano bajo un sol torcido. Atrás, escrito con letras desordenadas, «Yo y mi mami. Te amo». El corazón de Javier se hizo trizas. Ese dibujo no había sido hecho por él. Había sido para él, por alguien que lo amaba y lo buscaba desde la sombra. El nombre que había estado prohibido por tanto tiempo ahora brillaba como una luz en medio de su oscuridad personal. Lucía no era un error del pasado. Era una verdad silenciada. Javier no sabía cómo había llegado a ese punto, pero algo dentro de él le gritaba que ya no podía seguir solo. Había topado con un muro emocional que ni el dinero, ni el poder, ni la influencia podían mover. Necesitaba ayuda, y no una ayuda cualquiera, sino alguien que pudiera entender los pliegues invisibles de una vida rota. Fue entonces cuando decidió contactar a María Herrera, una asistente social recomendada por el director del hospital. La conoció una tarde, en una sala de reuniones vacía, donde el aire olía a papeles viejos y café frío. María no era como él esperaba, ni joven, ni suave. Tenía la mirada firme de quien ha visto lo peor del mundo y aún se levanta cada mañana para dar pelea.
María lo escuchó sin interrumpir, mientras él le contaba la historia de aquella mujer sin pasado, sin documentos, y con un nombre que le taladraba el alma. Javier habló con la voz tensa, entre la vergüenza y la ansiedad. Creo que podría ser mi madre. María no reaccionó. Solo anotaba en su libreta, con una calma inquietante. ¿Y por qué lo cree? Javier sacó la foto, el recorte del periódico, la carta sin abrir. María los revisó como quien observa piezas de evidencia en una escena del crimen. ¿Tiene pruebas legales? ¿Un acta de nacimiento? ¿Algo? Javier negó con la cabeza. Solo tengo una certeza en el pecho. Y recuerdos que no sabía que estaban ahí. María levantó la vista. A veces, la memoria es la única verdad que nos queda. Después de la reunión, María visitó personalmente a Lucía en el hospital. Le bastaron 15 minutos para notar lo que ya se intuía. Esa mujer no era una indigente cualquiera. Su forma de mover las manos, de fruncir el ceño al dormir, de aferrarse a la sábana como si temiera perder algo, hablaban de alguien que había sido amada y luego olvidada. María pidió el expediente clínico y comenzó a escarbar. Horas más tarde, volvió con Javier. Encontré algo. Un ingreso en un albergue para mujeres, hace más de 20 años. El nombre, Lucía Delgado Sánchez. Edad aproximada, 27. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico privado. ¿Le suena familiar el nombre de la clínica San Miguel? Javier sintió un frío recorrerle la espina dorsal. Ahí la mandó mi padre. María no juzgaba, pero tampoco ofrecía consuelo barato. Lucía estuvo en más de 5 centros distintos. Salía, desaparecía, volvía. Pero en todos dejaba una constante. Hablaba de un hijo, un niño llamado Javier. Él se llevó las manos al rostro. El peso de la historia empezaba a caerle encima como una avalancha. ¿Y por qué nadie la buscó?, preguntó. María levantó una ceja. Porque nadie la quiso encontrar. Esa frase lo desgarró. Por primera vez entendió que el abandono no siempre es físico. A veces, es un silencio prolongado, una decisión tomada por otros que condena toda una vida. María puso una carpeta sobre la mesa. Esto es lo que tenemos. El resto, tendrás que construirlo tú. Esa noche, Javier no fue a casa. Se quedó en una banca del parque frente al hospital, con la carpeta en las piernas. Leyó cada página como si se tratara del diario íntimo de alguien que amaba sin conocer. Los registros hablaban de crisis, de ataques de pánico, de noches enteras llorando por un hijo que nadie admitía que existía. En uno de los informes, una enfermera escribió: sigue preguntando por su niño. Dice que se lo quitaron. Nadie la toma en serio. Javier apretó los dientes hasta sentir dolor. No solo la habían separado de él, la habían hecho parecer loca por amarlo, por recordarlo, y él, sin saberlo, había seguido con su vida sin mirar atrás. Volvió al hospital con la carpeta en mano. Se la entregó a Isabel, la enfermera, y le pidió que la leyera. Quiero que entiendas por qué insisto en estar aquí. Isabel no respondió de inmediato, pero aceptó el documento. Minutos después, la encontró llorando en una esquina. Es como si nadie la hubiera escuchado nunca, murmuró. Javier asintió. Pero yo la estoy escuchando ahora. Esa noche, por primera vez, Lucía pareció despertar brevemente. Movió los labios, como si quisiera hablar, pero no salía sonido alguno. Javier le tomó la mano. Estoy aquí. No te voy a soltar. Y aunque no sabía si ella comprendía, una lágrima rodó por su mejilla. Como una señal, María pidió permiso para realizar una verificación de identidad formal. Era necesario comprobar si esa mujer era realmente Lucía Delgado Sánchez, y si había alguna coincidencia genética posible. Javier accedió sin dudar. Háganle lo que necesiten, pero no la lastimen. María asintió. No lo haré. Nadie más le hará daño. Durante el examen, Lucía permanecía quieta, pero cuando le rozaban la muñeca para extraer sangre, murmuraba una y otra vez: mi Javi, mi Javi. Javier escuchó desde fuera, con el corazón hecho pedazos. No cabía duda. Esa mujer lo había buscado en cada rincón de su cordura. Y ahora, finalmente, él estaba ahí. No para juzgarla, sino para sostenerla. En un momento de lucidez, Lucía abrió los ojos. Miró a Javier con una mezcla de miedo y ternura. ¿Ya es domingo?, preguntó. Él se quedó en silencio, sin saber qué responder. Porque él venía los domingos, susurró. Javier asintió. Sí, es domingo. Ella cerró los ojos de nuevo, satisfecha con la mentira. Pero en ese momento,
Él supo que no había marcha atrás, que el tiempo perdido no volvería, pero el presente todavía podía escribirse con otra tinta. Una que no borrara, sino que sumara. María lo observaba desde el pasillo. A veces, lo más revolucionario que uno puede hacer es quedarse. En los días siguientes, María se convirtió en una especie de aliada silenciosa. Le explicaba los términos legales, le mostraba cómo solicitar una prueba de parentesco, e incluso le ofreció apoyo emocional si lo necesitaba. No estás solo en esto, Javier. Lo sé, parece una locura, pero no estás solo. Él agradecía en silencio, con esa torpeza de los hombres que no fueron criados para mostrar vulnerabilidad. Pero la verdad era que se sentía más acompañado que nunca. A veces, las redes de apoyo aparecen en los lugares más inesperados. Y en este caso, María era esa red. Una mujer que no lo juzgaba, sino que lo entendía. Una mañana, mientras revisaban documentos, María encontró algo más. Un pequeño detalle en uno de los informes. Una nota marginal que decía Lucía entregó cartas sin destinatario durante su estadía en 2002. Javier se irguió. ¿Cartas? María asintió. Sí, parece que escribió muchas, pero nadie las reclamó. Javier sintió un nudo en el pecho. Podrían estar guardadas en algún lugar. María sonrió. Déjame buscar. Porque incluso en los archivos más olvidados, a veces se esconden los suspiros de quienes jamás dejaron de esperar. Y Javier, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que esa espera también había sido suya. Javier regresó a la casa de su infancia con el corazón encogido. Esa propiedad, situada en las afueras de la ciudad, había estado cerrada desde la muerte de su padre. Años atrás, él mismo había ordenado que no se tocara nada, como si temiera despertar fantasmas dormidos entre esas paredes frías. Pero ahora, cada rincón podía esconder una verdad. Empujó la vieja puerta de madera que chirrió como si se quejara del abandono. El aire olía a polvo y tiempo detenido. Avanzó por el pasillo como quien camina sobre los ecos de su propia historia. Las fotos seguían colgadas. Su padre siempre serio, su tía Rosa con mirada distante, el de niño, pero nadie más. Ninguna mujer, ningún indicio de una madre. Subió las escaleras con pasos lentos, como si le pesaran los recuerdos que aún no tenía. En el ático, donde alguna vez jugó con sus primos, encontró cajas apiladas y muebles cubiertos por sábanas. Todo era un museo de lo que fue, y nunca se explicó. Movió con esfuerzo una de las cajas grandes y al abrirla, el olor a madera vieja y humedad le pegó en la cara. Dentro, entre muñecos rotos y libros escolares, había algo distinto, una caja más pequeña, de latón, con un broche oxidado. La abrió con manos temblorosas. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Ropita de bebé, una cobijita con su nombre bordado, encima de todo, un broche con la letra L. No hacía falta pensar demasiado, Lucía. Debajo de la manta, entre papeles amarillentos, encontró un dibujo infantil. Un niño con la cabeza grande y una mujer de cabellos largos a su lado. Javi y Mami decía con letra temblorosa. Javier sintió que se le partía el alma. ¿Por qué estaba eso ahí? ¿Por qué lo habían guardado si decían que ella no existía? Sacó todo con cuidado, con una mezcla de rabia y ternura. Había un peluche deshilachado con olor a talco antiguo, una cartita arrugada que decía, mi amor por ti no cabe en las palabras. Esa letra era femenina, redonda, suave. ¿Era de Lucía? Lo más probable. Entonces, ¿quién la había guardado? ¿Su padre? ¿Su tía? ¿Algún cómplice silencioso? Se sentó en el suelo, apoyado contra una pared llena de telarañas. Sentía que la casa entera respiraba con él, que los muros le susurraban verdades a medias. Cerró los ojos y, de pronto, imágenes empezaron a llegar como destellos. Una risa suave, una canción cantada al oído, una mujer joven acariciándole el rostro. Mi niño precioso, mi Javi. Javier abrió los ojos de golpe. No sabía si era un recuerdo real o una invención de su mente desesperada, pero lo sentía verdadero. Por primera vez en años, su infancia tenía sonidos, olores, texturas. No eran las frías instrucciones de su padre, ni los silencios de Rosa. Eran caricias, palabras dulces. Lucía bajó del ático con los brazos llenos de recuerdos físicos. Al entrar al antiguo despacho de su padre, notó que el escritorio seguía tal como lo recordaba, ordenado, cerrado con llave. Buscó entre los libros, detrás de los cuadros,
hasta encontrar la llave escondida donde siempre había estado, dentro de un diccionario de leyes. Abrió los cajones. Documentos financieros, títulos de propiedad, un sobre, sin remitente. Adentro, una hoja doblada y maltratada. La letra era la misma de la nota del ático. No me dejes fuera de su vida. No me arrebates la única razón que tengo para seguir. La tinta estaba corrida por lágrimas antiguas. Javier apoyó la frente sobre el escritorio y dejó que las suyas cayeran. Ese día no regresó al hospital. Necesitaba procesar. Caminó por la casa, tocando cada objeto como si buscara pistas en lo que fue una vida incompleta. Se sentó en la sala, donde alguna vez jugó con carritos, y se preguntó, ¿cuántas veces lloré por una madre sin saber que sí existía? ¿Cuántas veces pedí respuestas y recibí castigos? Encendió la chimenea, más por ritual que por frío, y en ese fuego arrojó una fotografía rota de su padre. No como un acto de odio, sino como una despedida. Javier entendía que los adultos también tienen miedo, pero eso no justificaba el silencio. Ya no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía reescribir lo que vendría. Al día siguiente, fue al hospital con la caja de recuerdos. Lucía seguía dormida, pero su respiración era más estable. Isabel lo miró con ternura mientras Javier acomodaba la cobijita en la silla junto a la cama. «Mire, doña Lucía». Su niño trajo sus cosas. Le hablaba como si pudiera oír, con la esperanza de que alguna palabra abriera una grieta en la inconsciencia. «¿Te acuerdas de esto?», murmuró Javier, mostrándole el broche. «Yo no, pero mi corazón sí». Le tomó la mano con cuidado. Era una mano vieja, delgada, pero aún tenía fuerza, como si se aferrara a la vida esperando algo, esperándolo a él. María llegó minutos después. «¿Encontraste algo más?». Javier asintió y le mostró las cartas. María las tomó con reverencia. Estas podrían ser clave. Podemos iniciar el trámite para solicitar el archivo clínico completo y, tal vez, buscar las cartas que ella escribió desde la clínica». Javier le pidió que lo hiciera todo lo más pronto posible. No quería perder un día más en la oscuridad. «María, ¿y si todo esto fue un error? ¿Y si no es ella?». María le puso una mano en el hombro. «¿Y si sí? ¿Dejarías que se fuera otra vez sin saberlo?». Esa pregunta se le clavó como un dardo en el alma. No, no podía. Esa noche, Javier volvió a soñar. Esta vez no era una canción, sino una escena. Él, pequeño, escondido debajo de una mesa, viendo a una mujer discutir con su padre. Ella lloraba, él gritaba, y luego, la mujer se iba, abrazando una caja. La misma caja que había encontrado en el ático. Despertó jadeando, empapado en sudor. Corrió al baño, se miró en el espejo y no reconoció sus propios ojos. Estaban enrojecidos, como si hubieran llorado por años. Y entonces lo entendió. Su infancia no estaba borrada. Estaba escondida, encerrada en los rincones de una casa, en los silencios de una familia, en los sueños que se niegan a morir. La mañana siguiente, mientras tomaba café con María en la sala del hospital, ella le dijo: «Hay muchas formas de perder una infancia, Javier, pero pocas de recuperarla. Esta podría ser una de ellas». Él asintió, sin palabras. Miró a Lucía desde la ventana. Dormía como si descansara por primera vez en décadas. Y en su rostro, por un instante fugaz, creyó ver una sonrisa. Como si también ella, desde el rincón más profundo de su mente, sintiera que alguien por fin la había encontrado. El hospital, a esa hora de la tarde, tenía un silencio extraño. No era el silencio normal de una clínica, sino uno más denso, como si las paredes mismas supieran que algo importante estaba por ocurrir. Javier entró sin anunciarse, como ya era costumbre, cargando una pequeña bolsa con cosas del pasado, la cobijita, el broche y una caja de cartón donde guardaba, con reverencia, las cartas encontradas en el ático. La enfermera Isabel lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Él no dijo nada, solo caminó directo hacia la habitación de Lucía. Abrió la puerta y se quedó un instante observando el cuerpo frágil de esa mujer que ya no era una desconocida. Era algo más, algo que todavía no se atrevía a nombrar. Se sentó a su lado, sacó con cuidado el broche y lo puso sobre la mesa de noche. Luego tomó su mano, la misma que tantas veces había visto quieta, inerte, como si ya no perteneciera a este mundo. «Estoy aquí», le susurró, otra vez. En ese instante, Lucía movió los dedos.
Fue apenas un temblor, un leve estremecimiento, pero Javier lo sintió como un trueno en el corazón. ¿Me escuchas?, preguntó, acercándose más. Ella no respondió, pero su rostro se relajó. Era como si, en algún rincón de su conciencia, supiera que no estaba sola, y que ese hombre de traje caro y ojeras profundas tenía algo que ver con su historia. Isabel entró con un vaso de agua y se quedó de pie, en silencio, observando la escena. Algo en su instinto de enfermera le decía que eso no era una visita más. Había una intensidad en el aire, una tensión que no se veía pero se sentía. «¿Le dejo un momento?», preguntó en voz baja. Javier asintió, sin mirarla. Isabel cerró la puerta y, en el pasillo, se apoyó en la pared, pensativa. Llevaba años viendo enfermos, familiares, casos perdidos, pero esto era distinto. Algo profundo y desgarrador se cocinaba detrás de esos ojos tristes de Javier Morales. Y aunque no sabía todos los detalles, intuía que aquella mujer en coma tenía las respuestas que él tanto necesitaba. Javier sacó una carta. Era una de las que había encontrado en el ático, escrita con crayones y marcada con manchas de lágrimas secas. La leyó en voz alta, como si Lucía pudiera oír cada palabra. «Querido Javi, hoy comí frijoles con arroz. Me porté bien. Le dije a la señora del albergue que tú ibas a venir por mí. Yo sé que sí, porque tú no me olvidas, ¿verdad? Te extraño mucho. Mami». La voz se le quebró. Cerró los ojos con fuerza y apretó la hoja contra el pecho. ¿Cuántas veces esa mujer habría escrito palabras así, esperando que algún día alguien las leyera? ¿Cuántas noches lloró por un hijo que le arrancaron sin compasión? Al terminar de leer, apoyó la frente contra la cama. Sentía que el alma se le iba por los ojos. En medio del silencio, Lucía movió los labios. Fue un movimiento mínimo, apenas perceptible, pero Javier lo vio. Se acercó y escuchó. «Mi hijo, ¿dónde estás?». La voz era débil, apenas un soplido, pero era real. Él se quedó paralizado. No sabía si debía decirle la verdad. No todavía. Solo apretó su mano y susurró. «Estoy aquí. Todo va a estar bien». Lucía pareció tranquilizarse. Su respiración se volvió más suave, menos irregular. Isabel, desde fuera, lo vio a través del cristal y por un instante se le aguaron los ojos. Más tarde, María llegó con nuevos documentos. Había estado investigando en archivos oficiales, y todo coincidía. El nombre, la edad, el historial de internamientos, los intentos fallidos por recuperar a su hijo. Ya pedí oficialmente los antecedentes médicos de la clínica San Miguel. Tardará un poco, pero lo conseguiremos. Javier asintió, exhausto. Ella habló. Dijo, «Mi hijo». Me reconoció. María lo miró con cautela. «Tal vez te reconoció emocionalmente. A veces el corazón sabe antes que la mente». Él guardó silencio. No le importaban los términos clínicos ni las precauciones psicológicas. Para él, ese susurro había sido una confesión, un lazo. Esa noche, Javier se quedó dormido en el sillón de la habitación. Soñó con un columpio viejo, colgado de un árbol enorme. Un niño reía mientras una mujer lo empujaba con suavidad. El sol caía detrás de ellos, como una bendición. Cuando despertó, Lucía lo miraba. No con claridad, pero sus ojos estaban abiertos, y había una chispa de reconocimiento en ellos. «Hola», murmuró ella. Javier se levantó de golpe, tomó su mano y le sonrió, con lágrimas contenidas. «Hola, estás a salvo». Ella volvió a cerrar los ojos, agotada. Pero esa breve conexión fue más poderosa que cualquier palabra. En los días siguientes, Isabel se volvió una aliada inesperada. Javier le contaba fragmentos de lo que había descubierto, sin dar nombres. Ella escuchaba, preguntaba poco, pero estaba siempre ahí, cuidando a Lucía con una ternura que no venía en ningún manual de enfermería. «¿Sabe qué creo?», dijo un día, mientras cambiaba el suero. «Que los ojos no olvidan. Usted se parece mucho a ella en la forma de mirar. Tal vez por eso lo reconoció». Javier no supo qué responder. Solo desvió la vista. Porque sí, los ojos no olvidan, pero su corazón tampoco. Una tarde, mientras ordenaba los documentos, Javier se encontró con algo que no recordaba haber guardado. Un pequeño espejo con borde de plata. Lo miró, y por un segundo, se vio niño otra vez. El mismo cabello, los mismos ojos, pero había algo en su expresión que ahora entendía. Soledad. Esa misma soledad que lo había acompañado desde siempre. Hasta ahora.
Hasta ella. Volvió a la habitación y le dijo, si estás escuchando esto, quiero que sepas que no me fui por decisión propia. No sabía nada, pero ya no voy a dejarte sola. Nunca más. Lucía no respondió, pero en sus labios apareció algo parecido a una sonrisa. Una promesa cumplida, al menos por un instante. María llegó con una noticia. Van a autorizar el análisis genético. Tardará algunos días, pero será concluyente. Javier asintió. No le temía al resultado. Ya lo sentía en la piel. Solo quería que fuera oficial, para borrar cualquier duda que aún flotara en el aire. María le entregó un sobre con las instrucciones y se marchó. Javier se quedó solo con Lucía, acariciándole el cabello con suavidad. Le contó una historia inventada, como si fuera un niño otra vez. Y en esa historia, una madre nunca había dejado de buscar a su hijo, y él finalmente había regresado. Y así pasaron los días. Lentamente, profundos, cargados de silencios que hablaban más que 1000 conversaciones. Javier ya no era el mismo hombre que había encontrado a una mujer en la calle. Ahora era alguien con una historia partida, pero con la voluntad de remendarla con cada gesto, con cada palabra. Y Lucía dormía, sanaba, despertaba por segundos. Lo miraba, lo buscaba, y en sus ojos había algo que no se puede fingir, reconocimiento. Porque, como dijo Isabel, los ojos no olvidan, y los lazos verdaderos, por más que se estiren, jamás se rompen. La visita a Rosa no estaba planeada. Javier simplemente sintió, ese día al despertar, que necesitaba respuestas urgentes, respuestas que solo una persona podía darle. Esa persona era su tía, Rosa Morales, siempre elegante en su juventud. Ahora vivía sola en una casa cargada de recuerdos amargos. Javier tocó la puerta con fuerza, como quien exige que el pasado dé la cara. Rosa abrió con expresión molesta, pero al ver a su sobrino con la mirada decidida, supo que no era una visita de cortesía. «Vengo a hablar de Lucía», soltó Javier sin rodeos. Rosa entrecerró los ojos, como si ese nombre quemara el aire. «¿Otra vez con eso? No te basta con todo lo que ya hiciste». Javier empujó la puerta y entró sin pedir permiso. Caminó directo al comedor, donde de niño solía sentarse a comer bajo las órdenes de su padre. «¿Por qué nunca me dijeron la verdad?», preguntó. Rosa resopló. «¿Cuál verdad? ¿La que tú te estás inventando ahora? ¿O la que tu padre quiso protegerte para que no te convirtieras en un hombre débil?». Javier apretó los puños. «¿Protegerme?», separándome de mi madre, haciendo que creyera que nunca existió. Rosa lo miró sin pestañear. «Lucía no era para ti. Era una niña pobre, de barrio. Tu padre pensó que lo mejor era sacarla de tu vida antes de que destruyera la familia». El silencio se hizo pesado. «¿Y tú?», preguntó Javier con la voz baja. «¿Tú también pensaste eso?». Rosa bajó la mirada. «Yo no tuve elección, Javier. Tu padre me crió después de que nuestros padres murieran. Él era mi único apoyo. Me pidió que no me metiera, y eso hice». Javier la miró, decepcionado. «Entonces te callaste mientras se la internaba, mientras la trataba como si fuera basura». Rosa frunció el ceño. «No hables así de tu padre. Era un hombre duro, sí, pero hizo lo que creyó mejor». Lucía se negó a firmar un acuerdo. Quería quedarte, pelearte. Él no iba a permitir eso. Javier sintió que le hervía la sangre. Todo lo que sabía de su infancia se caía a pedazos. Rosa se levantó, fue hasta una cómoda antigua y sacó un sobre del fondo de un cajón. «No sé por qué guardé esto. Tal vez porque en el fondo sabía que algún día ibas a volver preguntando». Le entregó el sobre sin mirarlo. Javier lo abrió con manos trémulas. Dentro, varias cartas infantiles, algunas con dibujos torpes y letras desordenadas. Cartas dirigidas a él. «¿Qué es esto?», murmuró, sin poder creer lo que leía. Rosa se sentó lentamente. «Lucía las mandaba todos los años. Siempre en tu cumpleaños. Tu padre las recibía, pero nunca te las mostró. Las guardaba en su estudio. Después de que murió, las encontré y no supe qué hacer». Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Cartas de una madre que ni siquiera sabía que vivía. Cartas que fueron interceptadas por el hombre que le juró que lo amaba. «¿Y tú, leíste alguna?». Rosa negó con la cabeza. «No quise. Me daba miedo lo que podía encontrar». Javier soltó una risa amarga. Claro, porque era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar lo que hicieron. Se levantó de golpe, con las cartas en la mano. «Gracias por al menos no tirarlas». Rosa lo detuvo antes de que saliera. «Javier,
no todo fue maldad. También hubo miedo. Miedo a perderte, a que crecieras con rencor. Javier se volvió hacia ella. ¿Y no crees que crecer sin saber quién era mi madre también me llenó de rencor? ¿Crees que eso no me rompió? Rosa, por primera vez, pareció encogerse en su silla. No teníamos herramientas, mijo. No sabíamos cómo hacer las cosas de otra forma. Él suspiró. La entendía. Tal vez. Pero eso no borraba el daño. Guardó las cartas dentro del saco y se dirigió a la puerta. Voy a devolverle esto. Aunque sea tarde, tiene derecho a saber que nunca dejó de escribir. Rosa no lo detuvo. Solo murmuró algo al cerrar la puerta. Dile que, lo siento. En el camino al hospital, Javier no pudo dejar de leer las cartas. Una tras otra, con garabatos llenos de ternura. Javi, hoy soñé contigo. Mamá te quiere mucho, aunque no la dejen verte. Te guardé un dibujo para cuando regreses. Cada frase era una punzada directa al corazón. Al llegar a la habitación de Lucía, se sentó junto a ella y sin decir palabra, empezó a leer en voz alta. Una por una, con voz temblorosa, como si esas palabras hubieran estado esperando años para ser dichas. Isabel, desde la puerta, lo observaba sin intervenir. Y en sus ojos brillaba el respeto de quien presencia algo sagrado. Esa noche, mientras Lucía dormía, Javier se quedó sentado a su lado, sosteniéndole la mano. Te juro que voy a hacer que todo esto valga la pena, murmuró. No sé cómo vamos a sanar tanto daño, pero estoy aquí. Y no pienso irme. Lucía no respondió, pero sus dedos volvieron a moverse. Javier sonrió con tristeza. No te rindas. Tantas cartas no pueden haberse escrito en vano. María llegó poco después, y al ver las hojas sobre la mesa, se llevó una mano al pecho. ¿Las encontraste? Javier asintió. Mi tía las tenía. Mi padre las escondió. María sacudió la cabeza. Los hombres como él se creían dueños del destino. Pero el amor encuentra su camino, tarde o temprano. En un momento de silencio, Isabel le trajo un té. ¿Estás bien?, preguntó. Javier la miró, con los ojos cargados. No, pero estoy haciendo lo correcto. Y eso, por ahora, me basta. Isabel le sonrió, lo tocó brevemente en el hombro y salió de la habitación. María se sentó a su lado. Hay algo más que deberías saber, dijo. Pedí acceso a los archivos de la Clínica San Miguel. Lo que encontré no va a gustarte. Javier la miró fijamente. Dímelo. María dudó. Tu padre firmó personalmente el ingreso de Lucía, con diagnóstico falso, y pagó para que la mantuvieran aislada. El corazón de Javier se detuvo un instante. Apretó las cartas contra su pecho y respiró hondo. No lloró, no gritó, solo dijo, gracias por decírmelo. Porque ahora sí, no quedaban dudas. Lo que vivieron él y Lucía no fue un accidente del destino, fue una historia robada. Pero lo más importante, pensó, mientras le acariciaba la mano con ternura, es que esa historia no había terminado. Javier pasó gran parte de la madrugada clasificando cada una de las cartas que había rescatado. Las extendió sobre una mesa del hospital como si fueran tesoros arqueológicos recién descubiertos. No eran muchas, quizás unas 25, pero cada una contenía pedacitos del alma de Lucía. Las letras torcidas, los errores de ortografía, los dibujos desproporcionados, todo hablaba de una mujer que nunca dejó de ser madre, aunque la vida, o más bien su padre, le negara el derecho de serlo. Había fechas, referencias al clima, a lo que comía, a cómo se sentía. Cada palabra era una súplica disfrazada de ternura. Hoy vi una estrella y pedí por ti, Javi. Javier no podía leerlas sin quebrarse. En la mañana, al entrar de nuevo en la habitación, encontró a Lucía más despierta que en días anteriores. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, y aunque su cuerpo seguía débil, algo en su mirada había cambiado. Isabel le habló con cariño. Hoy despertó preguntando si era martes. Javier se acercó con una sonrisa. Es miércoles, pero no importa. Estoy aquí. Lucía giró la cabeza lentamente y lo miró. No lo reconocía aún, no del todo, pero tampoco lo veía como a un extraño. Sus labios se movieron. ¿Trajiste mi carta?, preguntó en un susurro apenas audible. Javier se congeló. Sí, traje todas. Sacó la primera carta y la leyó despacio. Era de 1998. Querido Javi, hoy hice una flor de papel para ti. Le dije a la señora del refugio que era tu cumpleaños y que vendrías por mí. No llegó nadie. Pero no importa, yo te espero. Mami.
Lucía cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. La flor era roja, murmuró. Isabel se cubrió la boca, conteniendo el llanto. Javier tomó su mano y continuó leyendo. Una tras otra, sin saltarse ninguna. Había cartas alegres, otras tristes, algunas escritas con rabia. Pero todas tenían algo en común: la esperanza. Esa esperanza irracional, casi necia, de que algún día su hijo sabría toda la verdad. María llegó al mediodía y se unió al ritual. Se sentó en una esquina, escuchando en silencio, como quien presencia una ceremonia sagrada. Cuando Javier terminó de leer, Lucía estaba dormida, pero su mano seguía aferrada a la de él con una fuerza que no había mostrado antes. María le ofreció un café y un consejo. Estas cartas son más que palabras. Son pruebas. Podemos usarlas para abrir un expediente legal, para reconstruir lo que te robaron. Javier asintió, pero no por venganza. No quiero castigar a nadie. Solo quiero devolverle su historia. Que ella sepa que todo lo que escribió no fue en vano. Esa tarde, Javier se llevó las cartas al estudio del hospital. Las escaneó, las ordenó cronológicamente, les tomó fotografías. Quería tenerlas siempre con él, como un amuleto contra el olvido. Luego imprimió una copia y volvió a la habitación. Cuando Lucía despertó, le mostró la carpeta. Aquí está tu voz, mamá. Fue la primera vez que la llamó así. Ella lo miró, confundida al principio, luego con una chispa de comprensión. Javi, murmuró, ¿eres tú? Javier asintió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mamá, soy yo. Ella no dijo nada más. Solo lo abrazó, como si el tiempo no existiera, como si los años no importaran. Isabel los dejó solos. Salió al pasillo, se recargó contra la pared y respiró hondo. No todos los días se presenciaba un reencuentro así. No todos los días uno veía como una mujer, rota por dentro, volvía a coser sus pedazos solo con palabras. María la encontró ahí, con la mirada perdida. ¿Estás bien? Isabel asintió. Nunca había sentido que este trabajo valía tanto la pena. María le puso una mano en el hombro. Eso que viste, eso es lo que nos salva, aunque sea una sola vez. Adentro, Javier y Lucía seguían abrazados. El reloj marcaba una hora cualquiera, pero para ellos era el inicio de una nueva era. Días después, Javier llevó a Lucía a un jardín del hospital. En una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas, ella observaba los árboles como si los viera por primera vez. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Vida, respondió él. Esta vez, sin encierros. Lucía lo miró, y aunque su rostro seguía marcado por los años, había en su expresión una paz nueva. ¿Y las cartas?, preguntó. Javier sacó una copia de la carpeta y se la puso en las manos. Te pertenecen. Son tu historia, tu resistencia. Ella las acarició como quien toca a un hijo por primera vez. Pensé que se habían perdido. Él negó. Se escondieron, como tú, pero ahora están aquí. María se encargó de contactar a una terapeuta especializada en casos de separación familiar. Lo que ustedes vivieron es una forma de trauma, pero también puede ser una forma de renacer. Lucía asistía a las sesiones con Javier al lado. A veces hablaban, a veces solo se tomaban de la mano. Él aprendía a escuchar sin juzgar, a comprender sin interrumpir. Ella aprendía a confiar de nuevo, a reír bajito, a llorar sin culpa. Una mañana, mientras leían una de las cartas más viejas, Lucía soltó una carcajada. Aquí escribí, tamal, con Z. ¡Qué vergüenza! Javier sonrió. A mí me dio hambre. Y en ese momento, por primera vez, fueron madre e hijo sin dolor entre ellos. Pero no todo era luz. Algunas noches, Lucía tenía pesadillas. Gritaba, sudaba, se aferraba a las sábanas como si aún estuviera en aquella clínica que la silenció. Javier dormía en un sofá cercano y corría a su lado apenas la escuchaba. Ya pasó, mamá. Ya estás conmigo. Ella lloraba, temblaba, pero al final se calmaba. A la mañana siguiente no recordaba nada, y él tampoco insistía. Sabía que sanar no era olvidar, sino aprender a vivir con lo que pasó. Isabel, testigo de todo, empezó a admirarlo de una forma distinta. Nunca lo imaginé así, señor Morales, le dijo un día. Usted es más humano de lo que parece. Javier respondió con una sonrisa amarga. A veces, para encontrarse, hay que perderlo todo primero. Una mañana, mientras Lucía dormía plácidamente, Javier se quedó viendo una de las cartas más cortas.
Decía simplemente: si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te amo con toda mi alma. No importa cuánto tiempo pase. Mami. Él la leyó en voz alta, sin pensar, y al mirar a Lucía, notó que una lágrima silenciosa le corría por la mejilla. No abrió los ojos. No dijo nada, pero ese gesto fue suficiente. Javier se inclinó, le dio un beso en la frente y susurró: tus palabras me encontraron, mamá. Ya no estamos perdidos. Javier se miraba en el espejo del baño del hospital, pero no se reconocía del todo. Había algo nuevo en sus ojos, algo que no estaba ahí semanas atrás. Quizás era el peso de las verdades reveladas, o tal vez el alivio de estar encontrando las piezas que le faltaban desde niño. Se peinó con las manos y respiró hondo. En el bolsillo interior de su saco guardaba el sobre con el consentimiento firmado para la prueba de ADN. María lo había gestionado con rapidez, y ahora solo faltaba esperar los resultados. Pero más allá del documento, lo que Javier realmente buscaba era la certeza emocional que ya venía sintiendo desde el primer día en que vio a Lucía. Esa mañana, mientras esperaba en la recepción del laboratorio, revisó una y otra vez los papeles como si eso fuera a acelerar el proceso. Isabel se le acercó con una sonrisa suave y una bandeja con café. No creo que esa hoja te diga nada que tú no sepas ya. Javier alzó la mirada, agradecido por su compañía silenciosa. Lo sé, pero necesito que el mundo lo confirme. No por mí, sino por ella. Isabel asintió, sentándose a su lado. Lucía ya lo sabe. No necesita un papel. Él sonrió sin responder. Había algo reconfortante en la manera en que Isabel hablaba, como si la vida la hubiera enseñado a distinguir lo esencial de lo urgente. En la habitación, Lucía estaba más lúcida. No hablaba mucho, pero sus gestos eran más firmes. Reconocía rostros, preguntaba por la hora, e incluso intentó peinarse por su cuenta. Javier la ayudó con paciencia. ¿Y si luego salimos al jardín?, propuso. ¿A ese dónde están los columpios?, preguntó ella, y su pregunta lo paralizó. No recordaba haberle mencionado los columpios. ¿Cómo sabes que hay columpios? Lucía ladeó la cabeza, como si pensara demasiado para responder. Porque tú te caíste de uno. Tenías la rodilla sangrando, y yo te dije que los héroes también se caen. Javier se quedó sin palabras. Se arremangó el pantalón. Ahí estaba la cicatriz. Un testigo mudo del pasado. María entró justo en ese momento, cargando una carpeta del tamaño de un expediente judicial. Tenemos los registros completos de la clínica San Miguel. No ha sido fácil, pero lo conseguí. Javier se levantó de inmediato, con la ansiedad marcándole el cuerpo. Y María lo miró con gravedad. Tu padre firmó el ingreso. Afirmó que Lucía tenía delirios persecutorios y tendencias agresivas. Incluso hay una carta falsificada de un psiquiatra que ya murió. Javier sintió náuseas. Eso fue lo que necesitó para encerrarla. María asintió. Una firma y una excusa. Isabel, desde la puerta, murmuró. Eso no es justicia. Eso es miedo con sello oficial. Después de leer cada página, Javier se quedó en silencio largo rato. Era como si el alma le colgara del cuerpo, sin saber a dónde ir. ¿Y si todo esto la destruyó? ¿Y si ya es tarde para reconstruirla?, preguntó, con voz apenas audible. María puso la mano sobre la suya. No está destruida. Está aquí. Y eso ya es más de lo que muchos logran. Él asintió, sin convicción. Sabía que Lucía había sobrevivido. Sí, pero ¿quién le devolvía los años? ¿Las cartas? ¿Las navidades en soledad? ¿Las veces que lo llamó sin respuesta? ¿Las noches que creyó estar loca por amar a alguien que le dijeron que no existía? Esa noche, mientras la ciudad dormía, Javier volvió a sentarse junto a la cama. Tenía en las manos un cuaderno en blanco. Había decidido escribirle una carta. Querida mamá, empezó, sé que estas palabras llegan tarde, pero quiero que las tengas. Porque cada día que paso contigo, descubro una parte mía que estuvo enterrada por años. Escribió durante horas, sin pausa, contando quién era, qué hizo, cómo vivió. Cada línea era una ofrenda. Y cuando terminó, dejó el cuaderno en la mesa junto a su cama, al lado de sus cartas de infancia, como si ambas versiones del pasado por fin se saludaran. A la mañana siguiente, Isabel entró con el sobre. Llegaron los resultados. Javier lo tomó con manos frías. Lo abrió sin teatralidad, con la serenidad de quien ya sabía la respuesta. Compatibilidad del 99,99%, decía el documento.
Javier cerró los ojos. No lloró, no gritó, solo dejó que una sonrisa tranquila se dibujara en su rostro. Era oficial. Lucía Delgado Sánchez era su madre. El círculo, aunque aún no cerrado, por fin tenía nombre y apellido. Fue a la habitación, la encontró despierta, y se lo dijo. Lo supe siempre, murmuró ella. No por tu cara, sino por cómo me mirabas. Los ojos no mienten, Javier. María llegó poco después. Le pidió autorización para abrir un proceso de reparación simbólica, algo que pudiera legalmente restituir la identidad de Lucía como madre de Javier. No será fácil, pero es posible. Y además, puede ayudar a otros casos. Javier aceptó sin dudar. No lo hago por justicia. Lo hago porque mi madre merece que su historia exista. María le sonrió con respeto. Entonces haremos que exista. Lucía, desde la silla, les observaba como si no pudiera creer todo lo que estaba pasando. Pero lo creía, porque por primera vez, su historia no estaba siendo silenciada. Estaba siendo contada. Esa noche, Javier llevó a Lucía al jardín, el mismo de los columpios. La ayudó a sentarse en una banca y le dio un helado de vainilla, como el que recordaba en uno de sus sueños. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Redención, respondió ella. Y los dos rieron, con esa risa tímida de quienes aún no se acostumbran a la felicidad. Isabel, desde lejos, los miró y les tomó una foto sin que se dieran cuenta. A veces, pensó, hay momentos que deben congelarse para que el alma los recuerde cuando la memoria falle. Y ese, sin duda, era uno de ellos. Pero antes de marcharse, mientras empujaba lentamente la silla de ruedas, Javier notó algo. Lucía murmuró, aún hay algo que no sabes. Él se agachó, preocupado. ¿Qué cosa, mamá? Lucía no respondió de inmediato. Solo lo miró con esos ojos que ya no ocultaban nada. Cuando estés listo, te lo diré. Y aunque Javier quiso insistir, supo que no debía. Porque en toda historia bien contada, el siguiente capítulo siempre llega cuando uno menos lo espera. Aquella mañana comenzó diferente. El cielo amaneció encapotado, gris como una hoja sin escribir. Javier llegó al hospital con un ramo de flores silvestres que había comprado en una esquina, sin pensar. No eran costosas ni elegantes, pero algo en su color le recordó a los dibujos de Lucía en las cartas. Al entrar a la habitación, la encontró inquieta, removiéndose en la cama, con los ojos abiertos como si esperara a alguien. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, dejando las flores sobre la mesa. Lucía no respondió de inmediato. Tenía la mirada perdida. Finalmente murmuró, ¿qué día es hoy? Javier dudó un segundo. Es viernes. Ella frunció el ceño. No, hoy es domingo. Él viene los domingos. Javier se acercó, tomándole la mano. Mamá, soy yo. Estoy aquí. Lucía lo miró por un momento largo, sus labios temblando. No, no eres tú. Él tenía una cicatriz en la rodilla. Se cayó del columpio. Yo lo cargué. Le puse miel con canela porque no teníamos otra cosa. Javier sintió cómo se le apretaba el pecho. Se arremangó el pantalón y le mostró la cicatriz. Lucía la observó como si viera un milagro. Y entonces rompió a llorar, con un llanto seco, profundo, que parecía salir desde un rincón escondido de su alma. ¿Por qué no viniste, Javier? Te esperé todos los domingos. Todos. Él no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle que no lo sabía? ¿Que su vida había sido construida sobre una mentira? Perdóname, fue lo único que logró pronunciar. Yo tampoco sabía que debía buscarte. La abrazó con fuerza, sintiéndola más pequeña que nunca, como si el dolor la hubiera encogido con los años. Lucía seguía temblando. Es que yo creía que te ibas a olvidar de mí. Todos me decían que lo harías. Que los niños olvidan. Javier negó con la cabeza, las lágrimas cayéndole por el rostro. Yo nunca te olvidé, solo no sabía por qué te extrañaba tanto. Se quedaron así un largo rato, rotos pero unidos. Después de colapso emocional, Lucía fue estabilizada por el equipo médico. Isabel le pidió a Javier que saliera un momento. Él se sentó en el pasillo, con las manos en el rostro, tratando de recomponer su propia historia. María se le acercó con una botella de agua. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dijo en voz baja. Que ambos crecieron incompletos, sintiendo una ausencia sin nombre. Javier asintió. Es como si siempre hubiera habido un hueco, y ahora entiendo por qué. María lo miró con compasión. Pero ahora ya no hay hueco. Hay cicatriz. Y las cicatrices,
aunque duelen, también son prueba de que algo sanó. Esa noche, Javier volvió al hospital con una caja en las manos. Adentro, un pequeño álbum de fotos que había armado con las pocas imágenes de su infancia y las cartas de Lucía impresas en papel grueso. Quería mostrarle que su historia existía, aunque hubiera estado escondida. Al entrar en la habitación, encontró a Lucía dormida, respirando con dificultad. Se sentó a su lado y le habló en voz baja. ¿Sabes? Cuando era niño me encantaba ver los atardeceres desde la ventana. Siempre sentía que alguien me miraba desde lejos. Ahora creo que eras tú. Le acarició el cabello con delicadeza. Perdón por no llegar aquel domingo. El día que no llegó. Al amanecer, Lucía despertó con los ojos vidriosos. Miró a Javier como si lo viera por primera vez. ¿Tú eres mi hijo?, preguntó. Él se inclinó hacia ella. Sí, mamá. Soy yo. Ya no tienes que esperarme más. Ella lo miró por unos segundos eternos y asintió lentamente. Te soñé muchas veces, pero eras más pequeño. Y reías. Javier sonrió con nostalgia. Ya no soy niño, pero estoy aquí. Lucía cerró los ojos y murmuró. Entonces, puedo descansar. Isabel, que escuchaba desde la puerta, se limpió las lágrimas y entró sin decir nada, ajustando el suero con manos hábiles y silenciosas. María propuso que ese día no hablaran de trámites ni de papeles, que simplemente vivieran el momento. Javier aceptó. Tomó la silla de ruedas, ayudó a Lucía a sentarse y la llevó al patio interno del hospital. El sol salía tímido, como si no quisiera interrumpir. Lucía extendió la mano y sintió el calor en la piel. Había olvidado cómo se sentía. Él se sentó a su lado, sin hablar. En ese silencio, compartido y profundo, hubo más verdad que en todos los documentos que habían leído. Porque la vida, pensó, no siempre se mide por años vividos, sino por instantes que lo cambian todo. De regreso en la habitación, Lucía se quedó dormida con una expresión serena. Javier la miró durante un largo rato, recordando las palabras que ella repitió tantas veces. Te esperé. Y ahora era él quien la esperaba. Esperaba que despertara cada mañana, que sus recuerdos volvieran uno a uno, que pudiera conocerlo de nuevo, no como aquel niño que le arrebataron, sino como el hombre que por fin volvió. Y entonces, sin darse cuenta, comenzó a llorar otra vez. No de tristeza, de gratitud, porque aunque no llegó ese domingo, estaba allí. Finalmente, antes de marcharse, Isabel le puso una mano en el hombro. Hoy ella dio un paso importante. No lo subestimes. Javier asintió. Lo sé, hoy fue el día que por fin llegó. Pero al salir, Lucía murmuró algo entre sueños. Isabel se acercó para escuchar. Le prometí que no diría nada, pero tengo que hacerlo. No terminó la frase. Solo suspiró, como si cargara un secreto muy pesado. Javier, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que las cartas eran solo una parte del misterio, y que lo que venía podía cambiarlo todo, otra vez. El lunes amaneció con un cielo nublado y el aire pesado, como si el clima supiera que ese día algo se iba a romper. Javier llegó al hospital más temprano de lo habitual. Había dormido poco, con la ansiedad revoloteando en el pecho como un pájaro atrapado. Al entrar, lo esperaba María en la sala de reuniones del hospital, con una carpeta entre las manos. Su rostro era serio, contenido, y eso bastó para que Javier supiera que no venía con buenas noticias, o quizá, venía con una verdad tan grande que nadie estaba preparado. Se sentaron frente a frente, en silencio. María colocó la carpeta sobre la mesa y respiró profundo. Javier, tienes que ver esto. Abrió el expediente con lentitud. Adentro, cientos de páginas fotocopiadas, firmadas, con sellos oficiales. El historial clínico completo de Lucía, desde su primer ingreso forzado, a los 26 años, hasta los últimos años vagando entre refugios y hospitales públicos. María señaló una hoja en particular. Aquí está el primer diagnóstico. Fecha, 14 de abril de 1996. Clínica San Miguel. Javier leyó en voz alta. Delirios de persecución, paranoia materna, posible esquizofrenia, ingreso recomendado por el padre del menor. Tragó saliva. Mi padre. María asintió. Todo falso, basado en informes médicos pagados, sin evaluaciones reales, sin seguimiento, solo una firma y una transferencia bancaria. Javier cerró los ojos, apoyando la cabeza entre sus manos. Entonces la encerró por no ceder, por querer quedarse conmigo. María continuó.
Y aquí está lo peor. Hubo una apelación. Ella pidió revisión judicial. Alegó estar sana. Adjuntó cartas, testimonios de una trabajadora social, pero nunca fueron enviados al juez. Están aquí, sellados y archivados. Nunca salieron de la clínica. Javier alzó la vista, atónito. Y nadie revisó eso. María negó con la cabeza. Tu padre tenía demasiados contactos. Para él fue fácil. Borró su existencia del mapa legal, pero no del emocional. Y tú lo sabes. Lo sentiste toda tu vida. Él se levantó, caminando de un lado a otro. Y entonces estuvo encerrada, abandonada, olvidada, mientras yo crecía creyendo que estaba muerto. María se acercó con cuidado. Lucía sobrevivió, Javier. Sobrevivió porque nunca dejó de creer que ibas a volver. Sus cartas, sus dibujos, sus recuerdos, fueron su ancla. Él se dejó caer en la silla, como si todo el peso del mundo hubiera caído de golpe sobre sus hombros. ¿Cómo se repara algo así?, murmuró. María respondió con suavidad. No se repara. Se honra. Se reconstruye desde lo que queda. Después de digerir todo, Javier pidió estar solo. Caminó hasta la capilla del hospital, vacía y silenciosa. No era un hombre religioso, pero ese lugar le ofrecía un silencio distinto, uno que no juzgaba. Se sentó en una banca y sacó de su saco la carta que había escrito días antes. Querida mamá, esta es mi forma de empezar de nuevo. La leyó en voz baja, palabra por palabra, mientras afuera, la lluvia comenzaba a caer. Cada gota era como una confesión del cielo. Y él lloró, no como un niño abandonado, ni como un hombre traicionado. Lloró como un hijo que, finalmente, entendía lo que significaba tener madre. Al regresar a la habitación, Lucía dormía. Javier le colocó una manta más, acarició su cabello y se sentó a su lado. En voz baja, empezó a contarle todo. Le habló de lo que María descubrió, de cómo habían callado su voz durante años. Pero yo te escucho, mamá. Ahora sí, te escucho cada vez que leo tus cartas, cada vez que me miras y sonríes como si el tiempo no hubiera pasado. Lucía no respondió, pero movió la cabeza con suavidad, como si asintiera desde el fondo de un sueño largo y doloroso. Javier tomó su mano. Ya nadie te va a borrar, mamá. Ahora existes. Con nombre, con historia, con justicia. Esa noche, María llamó a un viejo amigo, abogado especialista en derechos humanos. Le explicó el caso y, sin dudarlo, él aceptó ayudar. Esto no es solo una historia trágica, dijo. Es una oportunidad de visibilizar lo que se hizo en silencio durante décadas. María sonrió. Sabía que Javier no lo hacía por fama, ni por venganza. Lo hacía porque entendía, en su carne y en su alma, lo que significa ser silenciado. Al día siguiente, llegaron los primeros formularios para abrir un proceso judicial. Lucía tendría por fin un expediente limpio, y su nombre dejaría de estar archivado como una nota clínica. Mientras tanto, Isabel organizó algo especial. En secreto, habló con el personal del hospital y consiguieron una pequeña sala con ventanas grandes y plantas naturales. Para que tengan un espacio propio, dijo al entregarle la llave a Javier. Él se sorprendió. ¿Por qué haces esto? Isabel respondió sin rodeos. Porque me conmovió. Porque ustedes dos me hicieron recordar que en este trabajo todavía hay espacio para el alma. Javier la abrazó. Fue breve, torpe, pero sincero. A veces, los gestos más simples son los que más conmueven. Lucía fue trasladada allí. Al ver el lugar, sus ojos brillaron. Esto parece una casita, dijo. Javier asintió. Es tu espacio. Nuestro. En la mesa central, colocaron las cartas, las fotos, la cobijita bordada. Un altar doméstico a la memoria. Y así, poco a poco, fueron construyendo una rutina. Lecturas en voz alta, dibujos de paisajes, silencios compartidos. Javier contrató una terapeuta que los visitaba 3 veces por semana. Lucía empezó a recordar cosas sueltas, una canción, un sabor, una frase. Tú tenías miedo a los globos, dijo un día. Javier rió. ¿Y tú a las lagartijas? Se miraron. Era la primera vez que hablaban del pasado con naturalidad. Una tarde, mientras veían una película antigua, Lucía dijo en voz baja, Javi, ¿tú sabes si tu padre aún vive? Javier no respondió de inmediato. Se removió en la silla y desvió la mirada. Murió hace 4 años. Ella asintió, sin expresar alivio ni dolor. Solo un largo silencio.
Entonces ya no le tengo que temer. Y en ese momento, Javier comprendió que su madre había vivido no solo con dolor, sino con miedo. Miedo de volver a ser silenciada, de volver a ser invisible. Pero ya no más. Ahora era libre. Libre de contar, de sentir, de existir. Esa noche, mientras la luna se colaba por la ventana de la nueva habitación, Javier le leyó en voz alta una última carta. Una que él mismo escribió, como respuesta a todas las que nunca pudo leer. Gracias por buscarme cuando yo no sabía que me faltabas. Gracias por no olvidarme. Gracias por seguir llamándome tu Javi, aun cuando el mundo entero te pidió que dejaras de hacerlo. Lucía lo miró en silencio. Sus ojos brillaban, y en ese brillo, Javier supo que todo el dolor, toda la búsqueda, todo el silencio, había valido la pena. La carpeta estaba ahí, cerrada, neutra, sin emociones a la vista. Pero Javier la miraba como si contuviera dentro todas las verdades que su alma había esperado durante años. Había llegado por mensajería directa del laboratorio, con el membrete del hospital y una advertencia. Confidencial, resultados genéticos. Javier la colocó sobre la mesa del rincón, donde solía leerle a Lucía por las tardes, pero no la abrió de inmediato. Algo dentro de él le decía que necesitaba respirar antes, porque una vez leído ese papel, no habría vuelta atrás. Y aunque ya lo sabía en el corazón, quería que el mundo también lo supiera, con firmas, sellos y porcentajes. Lucía estaba dormida, profundamente. Los últimos días la habían dejado agotada. Las terapias, las emociones, los recuerdos que llegaban como ráfagas. Javier se sentó a su lado, la miró en silencio largo rato. En su rostro había calma, como si el cuerpo, al fin, comenzara a dejar ir décadas de tensión. Todo va a estar bien, mamá, susurró, como un mantra. Y entonces, sin más rodeos, abrió el sobre. Leyó despacio, línea por línea. Resultado, compatibilidad genética del 99,99%. Relación, madre-hijo. Cerró los ojos. No lloró, no gritó, no se desmoronó. Solo sintió un silencio interno tan poderoso que parecía absorber el mundo exterior. Isabel lo encontró ahí, minutos después, con la hoja en la mano y la mirada perdida en el horizonte. ¿Salió todo bien?, preguntó con cautela. Javier asintió. Sí, es ella. Lo es. Isabel sonrió. Esa sonrisa discreta de quien no necesita pruebas para creer. Nunca tuve duda. Él le pasó el documento, como si necesitara compartir el peso de ese momento. Ahora es oficial, murmuró. Ya no es solo intuición, ni recuerdos vagos, ni cartas escondidas. Es real. Isabel lo miró con ternura. Lo real no está en ese papel, Javier. Está en cómo la miras. Está en cómo te abrazas sin entender aún del todo. Lo demás es trámite. María llegó un poco más tarde, y al ver el sobre abierto, comprendió todo sin necesidad de palabras. ¿Puedo?, preguntó, señalando el resultado. Javier se lo entregó. Ella lo leyó en silencio, y luego lo dobló con cuidado. Vamos a enmarcarlo, no como evidencia, sino como testimonio. Javier sonrió levemente. ¿Sabes qué es lo que me duele? María lo miró, sin interrumpir. Que esto que ahora tenemos, podría haber sido distinto. Podría haber sido una infancia completa, unas navidades juntos, una adolescencia con mamá en casa. María suspiró. Sí, pero también podría no haber sido nunca. Y tú elegiste que sí sea. Elegiste quedarte. Esa tarde, cuando Lucía despertó, Javier estaba sentado en la ventana, con los pies cruzados y el rostro tranquilo. Ella lo llamó con voz baja. Javi. Él se acercó de inmediato. Aquí estoy. Lucía lo miró como si aún dudara de la realidad. Todavía no te vas. Él tomó su mano. Nunca me fui. Solo estaba lejos. Ella acarició sus dedos con suavidad. Soñé contigo. Tenía 5 años y me traías un dibujo de una flor azul. Javier sonrió. Sí, y tú lo pegaste en la pared con cinta. Lucía asintió. Fue mi única flor en esos años. Se miraron, y en ese intercambio breve de frases y miradas, se dijeron todo. Luego, con calma, Javier sacó el resultado y se lo mostró. Esto lo confirma, pero yo ya lo sabía. Lucía lo leyó sin emoción, como si sus ojos ya hubieran aceptado la verdad antes que su mente. Gracias por no rendirte, murmuró. Javier negó con la cabeza. Gracias a ti por no dejar de escribirme, aunque no supiera si alguna vez iba a leer.
Ella se apoyó en la almohada, cansada pero serena. Quiero vivir lo que nos queda. No importa si son meses, años o semanas. Quiero estar contigo. Javier la besó en la frente. Entonces lo vamos a vivir, día por día. Esa noche, celebraron con lo más simple y hermoso. Una cena de hospital con pan dulce, té caliente y música suave en un celular. Isabel, María y un par de enfermeras se unieron por unos minutos. Nada formal. Solo risas, anécdotas, una foto grupal y la certeza de que estaban siendo testigos de algo más grande que una historia clínica. Lucía, entre cucharadas de sopa, dijo, «Esto es más de lo que soñé». Isabel le tocó el hombro. «Se lo ganó, señora Lucía. Cada palabra que escribió la trajo hasta aquí. Y nadie pudo contradecirla». Más tarde, mientras todos dormían, Javier se quedó despierto. Miraba a su madre dormir, respirando pausado, sin pesadillas. Sacó su celular y escribió en sus notas, Día 1 como hijo reconocido. Día 1 como madre visible. Día 1 sin silencios. Cerró el teléfono y se permitió llorar, por todo lo que fue y lo que no fue. Por los años que perdieron y los que ahora les quedaban. Y por algo más, la certeza de que su historia ya no estaba rota. Estaba escrita, con cicatrices, sí, pero también con amor. Al amanecer, Lucía abrió los ojos y lo encontró ahí, sentado, sin moverse. ¿Dormiste?, preguntó. Javier sonrió. Un poco. Ella extendió la mano. Entonces despiértate del todo. Hoy quiero caminar. Javier llamó a Isabel, y juntas, con cuidado, la ayudaron a levantarse. Un paso, luego otro. Lentos, pero firmes. Y mientras cruzaban el pasillo, algunos enfermeros los miraban con discreción. No sabían su historia completa, pero intuían que ese caminar frágil tenía más fuerza que muchas batallas ganadas. Y así fue como, finalmente, madre e hijo comenzaron a caminar juntos. Era una de esas tardes donde el calor parecía no venir del sol, sino de adentro. Javier lo sentía en el pecho, como una combustión lenta, y no era solo por el clima de la ciudad. Era porque, por primera vez en su vida adulta, tenía una rutina emocional con sentido. Llegar al hospital, ver a su madre, hablar con ella sin miedo. Desde que los resultados del ADN habían llegado, las visitas ya no eran por sospecha o por deber, sino por vínculo. El reconocimiento había cambiado todo, y sin embargo, no borraba la pregunta que le hervía en la garganta desde hacía días. ¿Cuánto más hay que no sé? Lucía estaba más lúcida, incluso más conversadora. Ya no era la mujer perdida entre murmullos. Ahora contaba anécdotas de su juventud, de su embarazo, de lo que pensó que sería su vida. Aquel día, mientras le servían un consomé tibio, le dijo a Javier, «Tu padre era guapo, pero tenía miedo. Un miedo que disfrazaba de fuerza». Él bajó la mirada. «No quiero hablar de él». Lucía sonrió con amargura. «Yo tampoco, pero hay cosas que necesitas saber, aunque no te gusten». Javier suspiró. «Todavía quedan secretos». Ella asintió. «Uno, el más difícil de todos». No dijo más. Solo volvió a mirar por la ventana. El silencio, otra vez, tenía más peso que cualquier palabra. Javier decidió consultar a Isabel. Sentía que ella lo había acompañado lo suficiente como para confiarle sus dudas. «Mi mamá dice que hay algo más. Algo que aún no me contó». Isabel se sentó frente a él en la cafetería del hospital, removiendo su café sin azúcar. «¿Y tú estás listo para saberlo?» Javier la miró sin rodeos. «No sé, pero necesito escucharlo». Isabel bajó la voz. Ella lleva días escribiendo en una libreta. No quiso que nadie la viera. Me pidió que se la guardara. Yo creo que deberías leerla. Javier tragó saliva. «¿Dónde está?» Isabel lo llevó hasta la sala de enfermería y sacó una libreta de tapas blandas. «No es mía para entregártela, pero si ella confía en ti, sabrás qué hacer». Esa noche, Javier esperó que Lucía se durmiera para leer. Abrió la libreta con cuidado, como quien lee un testamento sagrado. En las primeras páginas había recuerdos. El primer diente, la canción que usaba para dormirlo, los sueños que tenía cuando él era bebé. Luego, la narrativa cambiaba. Se volvía más dura. «No me dejaron verte. Me encerraron. Dijeron que estabas mejor sin mí. Grité, lloré, escribí cartas que nunca llegaron. Le recé a todos los santos para que no te olvidaras de mí». Javier leía con las manos temblorosas. Pero entonces, en la última parte del cuaderno,
Encontró algo que no esperaba. Tu padre no actuó solo. Esa frase lo dejó sin aliento. Tu tío Arturo también firmó los papeles. Fue el quien convenció a tu padre de declararme enferma. Fue el quien interceptó mis cartas cuando me escapé y traté de llegar a ti. Javier se quedó helado. Arturo Morales, su tío favorito, el hombre que lo llevaba de pesca, el que le regalaba libros de pequeño, había sido parte del complot. Me prometió que me ayudaría. Me hizo firmar un documento y luego desapareció. Cuando lo volví a ver, me dijo que tú estabas bien y que me olvidara de ti. Javier cerró la libreta con fuerza. El corazón le latía tan fuerte que parecía salirse del pecho. Corrió al pasillo, necesitaba aire. María lo encontró ahí, con el rostro desencajado. ¿Qué pasó? Él le mostró la libreta. Mi tío también estuvo involucrado. Todo este tiempo lo tuve cerca. Lo respeté. Lo quise. María lo llevó a una sala vacía y lo sentó. Los secretos familiares son como brasas enterradas. Uno cree que se apagaron, hasta que pisas el lugar exacto. Javier apretó la libreta contra el pecho. ¿Y ahora qué hago con esto? María lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir cómo va a continuar la historia. Al día siguiente, fue a visitar a Lucía, pero no mencionó la libreta. La observó en silencio mientras ella regaba unas plantas que Isabel le había conseguido. ¿Estás bien?, preguntó ella. Javier dudó. Estoy ardiendo por dentro, pero te lo agradezco. Por escribirlo, por confiar en mí. Lucía lo miró con ternura. Necesitaba saberlo, no para odiar, sino para comprender lo que se nos quitó. Javier asintió. ¿Y si lo enfrento? Si le pregunto a Arturo? Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, eso ya es cosa tuya. Yo ya no tengo fuerzas para más peleas. Y volvió a su planta, como quien riega no solo tierra, sino también pedazos de memoria. Esa noche, Javier escribió una carta. No a su tío, a sí mismo. Necesitaba poner en palabras lo que sentía. Me quitaron mi historia. Me robaron el derecho de decidir qué tipo de hijo quería ser. Pero hoy la recupero, no desde el rencor, sino desde el fuego que arde sin destruir. Ese fuego que se llama verdad. Dejó la carta en su escritorio, junto al expediente clínico de Lucía y las primeras cartas infantiles. Era su altar privado, su espacio para arder sin consumirse, para sentir sin perderse, para reconstruirse sin negar lo que lo había quemado. Antes de dormir, se sentó junto a Lucía y le contó una historia inventada. Era sobre un niño que vivía en una isla, y una madre que nadaba cada noche cruzando un mar de oscuridad para verlo desde lejos. Lucía, ya con los ojos cerrados, sonrió. Esa historia me suena familiar. Javier le besó la mano. Porque es la nuestra. Pero ahora, estás en la isla conmigo. Y en esa frase, sencilla y mágica, ardió todo lo viejo, para dar lugar, al fin, a lo nuevo. La casa de su infancia seguía en pie, pero Javier sentía que cada vez que cruzaba su puerta, una parte de él retrocedía años. Esa mañana no fue distinta. Había decidido enfrentar el último rincón de su historia, ese que siempre evitó, el despacho de su padre. Esa habitación tenía un olor que nunca cambió, mezcla de cuero viejo, papeles y silencio autoritario. Javier encendió la lámpara de escritorio y, por primera vez, no vio solo muebles y carpetas, vio restos de una vida marcada por el control, la rigidez y la negación. Abrió el cajón inferior del escritorio. Entre documentos financieros y testamentos, encontró un cuaderno marrón con el lomo desgastado. En la portada, escrito con letras secas, notas personales. Lo abrió con manos firmes. Las primeras páginas hablaban de inversiones, alianzas empresariales, frases sobre disciplina y legado. Pero más adelante, el tono cambiaba. Allí estaban registradas decisiones sobre su vida, como si Javier hubiera sido un proyecto y no un hijo. Lucía Delgado, amenaza emocional. Interferencias sentimentales que comprometen el desarrollo de Javier. Debe ser neutralizada. Esa frase le heló la sangre. No era una expresión emocional, era una orden táctica. Javier sintió náuseas. Pasó páginas y encontró más. Detalles de pagos, nombres de clínicas, incluso extractos bancarios a nombre de la Clínica San Miguel. Todo estaba ahí. Su padre no había actuado por impulso. Había ejecutado un plan. En un compartimento escondido del mueble, uno que de niño creía que solo existía en su imaginación, encontró una caja de madera. Al abrirla,
Una pila de recibos bien ordenados, pagos por revisión psiquiátrica, traslado especial, vigilancia nocturna. Uno de ellos llamó su atención. Pago por traslado de paciente, Clínica San Miguel, remitente, Leopoldo Morales. El papel estaba firmado, fechado justo una semana antes de que Lucía desapareciera oficialmente. Javier apretó el documento contra su pecho. Ahí estaba la prueba final. Su padre había sido el autor intelectual de todo. No solo la borró de su vida, la enterró viva en una institución. Volvió al hospital con la caja bajo el brazo. María lo esperaba en el pasillo. ¿Qué traes? Él se la entregó sin decir palabra. María revisó los papeles en silencio, como si leyera los archivos secretos de una guerra. Esto es suficiente para abrir un proceso por abuso institucional. Aun si ya falleció, esto cambia el relato completo. Javier respiró hondo. No quiero venganza. Quiero limpiar su nombre. Quiero que cuando alguien diga, Lucía Delgado, no piensen en una loca, sino en una madre que luchó hasta el final. María lo abrazó. Eso es lo más justo que puedes hacer por ella. Por los dos. Esa noche, Isabel le preguntó, ¿te arrepientes de haber escarbado tanto? Javier la miró con una mezcla de cansancio y paz. No, me arrepiento de no haber empezado antes. Ella le trajo una manta, le acarició el hombro y se marchó. En la habitación, Lucía hojeaba lentamente su cuaderno, ahora lleno de nuevas hojas. ¿Fuiste a la casa?, preguntó. Javier se sentó a su lado. Sí, encontré cosas. Ella asintió. Yo también encontré cosas. En mi cabeza, imágenes que creía perdidas. Se quedaron callados unos segundos. Luego ella susurró. ¿Él escribió sobre mí? Javier no supo mentir. Sí, todo, cada paso, como si fueras un peligro. Lucía sonrió con tristeza. Entonces tuve razón al temerle. Al día siguiente, organizaron una pequeña ceremonia simbólica. María trajo una vela blanca. Isabel colocó sobre la mesa del jardín los dibujos de Lucía, y Javier leyó en voz alta un fragmento del expediente con la resolución del laboratorio. Lucía Delgado Sánchez. Mujer. Madre. No estaba enferma. Estaba silenciada. Lucía, sentada en su silla de ruedas, lloró en silencio. No por dolor, sino por alivio. Ahora sí, ya puedo dormir sin pensar que estoy loca, dijo. Nadie respondió. Solo la tomaron de las manos. Y en ese gesto, se dijo todo. Más tarde, mientras repasaban las últimas cartas infantiles, Javier encontró una que no había leído antes. Era breve, con letra diferente. Decía, no dejes que nadie te diga a quien puedes querer. Yo te amo, aunque me digan que eso es un error. Mami. Él la mostró a Lucía. Ella la tocó como si acariciara a su propio yo del pasado. Esa la escribí en una noche de tormenta. Estaba tan asustada que me escondí bajo una mesa, y pensé en ti. Javier se agachó, la abrazó por detrás y apoyó su cabeza en el hombro de ella. Nunca más vas a estar sola, mamá. Nunca más vas a tener que esconderte de nadie. Esa noche, en la habitación del hospital, Javier encendió la lámpara y colocó la caja con los papeles de su padre en lo alto del closet. Esto ya no me pertenece, dijo. Ahora soy hijo de lo que hicimos juntos, no de lo que me impusieron. Lucía lo miró con ojos cansados, pero brillantes. Estoy orgullosa de ti. Javier le acarició la frente. Yo también estoy empezando a estar orgulloso de mí. Se quedaron en silencio. Y ese silencio ya no dolía. Era un silencio lleno, vivo, habitado. A la madrugada, Javier despertó con un pensamiento. Se acercó a la ventana, sacó su celular y escribió en sus notas. Mi padre me enseñó a esconder. Mi madre, a resistir. Hoy, yo elijo visibilizar. Porque amar no es obedecer, es recordar con libertad. Y mientras Lucía dormía en la cama detrás de él, la sombra de su padre, por fin, comenzó a desvanecerse. El sol caía con ternura esa tarde. No era el sol áspero del mediodía, ni el tímido de la mañana. Era uno cálido, suave, como una caricia que llega sin avisar. Javier empujaba la silla de ruedas de Lucía por el sendero de adoquines del pequeño jardín del hospital, ahora lleno de plantas que Isabel había ayudado a cultivar. Era la primera vez que salían juntos sin agenda médica, sin informes que revisar, sin diagnósticos entre ellos. Solo estaban ahí, madre e hijo, en un espacio donde el tiempo, por fin, parecía dar tregua. Lucía miraba las flores con ojos nuevos, como si cada color fuera un recuerdo que regresaba. Se detuvieron junto a una fuente pequeña,
donde los gorriones chapoteaban sin pudor. Nunca pensé que iba a volver a ver algo tan bonito, murmuró Lucía, con la voz entrecortada. Javier se agachó a su lado. Y lo mejor es que lo estás viendo conmigo. Ella le sonrió, con esa sonrisa suave que no tiene necesidad de palabras. A su lado, Javier sacó una foto antigua, la única que había encontrado donde él era bebé en brazos de una mujer joven, y se la mostró. ¿Te acuerdas de este día? Lucía la tomó con dedos temblorosos. Claro que sí, te dormiste mientras te daba de comer. Esa foto la pidió una vecina. Me prometió que me la iba a devolver. Y lo miró, sorprendida. Nunca lo hizo. Ambos rieron, y por un instante, parecía que no había pasado el tiempo, que el dolor no los había separado, que las cartas no se habían perdido. Pero en medio de esa paz, Lucía bajó la mirada. Javi, necesito decirte algo más. Javier se tensó. ¿Ahora qué? Ella tragó saliva. No quiero que pienses que me escondí por cobardía. Hubo un momento en que me rendí. Me sentí tan rota, tan sucia por dentro, que pensé que era mejor que nunca supieras quién era yo. Javier tomó su mano con fuerza. No te rendiste. Escribiste. Eso es resistir. Eso me encontró. Lucía asintió, los ojos húmedos. Pero hubo días en que no me reconocía ni yo misma. Isabel se acercó con 2 vasos de agua y se sentó en una banca cercana. No interrumpía. Sabía que había cosas que solo madre e hijo podían decirse sin testigos. Javier tomó aire. Yo también me perdí. Fui un hombre vacío mucho tiempo. Tenía dinero, éxito, respeto, pero nada se sentía real. Y ahora lo entiendo. Me faltabas tú. Lucía bajó la cabeza, conmovida. ¿De verdad piensas que mi presencia vale más que todo eso? Javier la miró con seriedad. Tu ausencia me formó, pero tu presencia me salvó. Esa frase se quedó suspendida en el aire, como una verdad que finalmente encontraba su voz. El viento empezó a soplar leve, trayendo consigo el aroma de las bugambilias. Lucía cerró los ojos, aspirando hondo. Te conté que soñaba con tener un jardín. Javier negó. Así como este. Ella sonrió. No, más grande. Con un columpio para ti. Árboles frutales. Una hamaca para leer. Pensaba que íbamos a plantar juntos. Cada flor sería una promesa de que el dolor no iba a ganarnos. Javier se quedó en silencio. Podemos hacerlo ahora, dijo, aunque sea en chiquito. Lucía lo miró con ilusión contenida. ¿En serio? Él asintió. Tengo una casa vacía. Ya no quiero que esté así. Ella le acarició el rostro. A mí también me queda espacio para florecer. Volvieron al hospital al caer la tarde. Lucía, más animada que nunca, pidió una sopa de tortilla con aguacate. Isabel, sorprendida, dijo en broma, eso es casi una exigencia presidencial. Todos rieron. María llegó al poco tiempo, trayendo un sobre con la documentación final de reconocimiento legal. Ya está todo listo. Tu nombre aparece como su madre en el sistema. Por fin. Lucía recibió el papel como quien recibe una medalla. Entonces ya existo. No. María le respondió con una sonrisa cálida. Nunca dejaste de existir. Solo te estaban buscando los papeles equivocados. Antes de dormir, Lucía pidió ver las cartas otra vez. Javier las sacó con cuidado y empezaron a leerlas juntos. Una tras otra, como un ritual. Cuando llegaron a la última, ella dijo, tengo una más. Javier la miró, sorprendido. Una más. Lucía asintió. La escribí hace poco, pero quiero dártela de mi propia mano. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre su regazo. Ábrela cuando estés solo. Javier se la guardó sin preguntar. Sabía que dentro de ese papel había algo más profundo que todo lo que ya habían compartido, y no quería apresurarlo. Esa noche, desde la habitación nueva que el hospital les había ofrecido, ambos se sentaron a ver una película antigua. Nada especial. Blanco y negro, diálogos lentos. Pero Lucía reía como si descubriera el cine por primera vez. Javier la observaba de reojo. Su madre, después de tanto tiempo, reía sin miedo. Y él ya no era un hombre solo, ni un niño incompleto. Era alguien que había encontrado su raíz, su historia, su origen. Cuando Lucía se quedó dormida, Javier salió al pasillo. Se encontró con Isabel. ¿Sabes qué pensé?, dijo él. Este jardín no fue solo para ella, también fue para mí. Isabel asintió. El reencuentro siempre florece donde uno menos lo espera. Javier miró hacia la ventana.
donde la luna iluminaba suave el jardín. Y pensar que todo empezó con una mujer en la acera. Isabel sonrió. Una mujer que resultó ser mucho más de lo que nadie imaginaba. Y mientras el hospital se sumía en silencio, Javier supo que lo peor había quedado atrás, pero que aún quedaba una última verdad por conocer. Javier esperó a que la ciudad se durmiera para abrir el sobre. Había prometido hacerlo solo, y lo cumplió. Apagó la lámpara principal de la habitación, dejó encendida solo la luz cálida del rincón y se sentó en el sillón donde tantas veces había leído en voz alta. Sacó el papel con manos cuidadosas. Era una hoja sencilla, doblada con esmero, sin título, sin fecha. Solo las primeras palabras. Para mi hijo, si algún día vuelve. Respiró hondo antes de seguir. Su corazón latía como cuando era niño y esperaba saber si había aprobado un examen importante. Pero esta vez, no buscaba una nota. Buscaba perdón, o consuelo, o algo que le dijera que, después de tanto, aún había espacio para amar sin miedo. Mi Javi precioso, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que el milagro ocurrió. Que me encontraste. O que la vida, caprichosa y sabia, decidió cruzarnos otra vez. Te escribo con la poca fuerza que me queda, no porque no haya más que decir, sino porque no quiero quedarme callada otra vez. Javier sintió como algo se aflojaba dentro de él. Esa voz en papel tenía el mismo tono que había escuchado tantas veces en su mente cuando era niño, cuando miraba el cielo y se preguntaba por qué sentía falta de algo que no podía nombrar. Siguió leyendo, línea por línea, como si cada palabra lo envolviera en un abrazo largo, tibio, maternal. No sé si seré capaz de explicarte cuánto dolió, cuánto ardió la ausencia. Me dijeron que no te buscara, que lo dejara ir. Me internaron, me silenciaron, pero nunca te borré. Todos los años, el día de tu cumpleaños, prendía una veladora y decía tu nombre. Aunque nadie lo oyera, yo lo pronunciaba con orgullo. Mi hijo, mi Javi, el niño que me arrancaron y que cada noche acariciaba en sueños. Javier tuvo que cerrar los ojos un momento. No porque no pudiera seguir, sino porque necesitaba sentir todo sin distracciones. Esa carta no era un adiós, no era una explicación. Era un acto de amor radical, una entrega final de todo lo que había sido callado. Sé que tu vida fue distinta sin mí, que quizás te educaron bien, que te dieron lo que yo nunca podría haberte dado. Pero también sé, y esto lo sé con certeza, que nadie te quiso como yo. No hay dinero que reemplace los abrazos que no te di. No hay mansión que compita con el calor de una madre cuando su hijo tiene miedo. Y por eso te escribo, para pedirte una sola cosa. No me juzgues por lo que no pude hacer. Júzgame por no haberme rendido. Javier se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No eran lágrimas de tristeza, eran de reconocimiento. Esa mujer sabía exactamente qué decir, porque era su madre. Si algún día llegas a formar una familia, enséñales a no callar el amor, a no esconder la ternura, a decir la verdad, incluso cuando duela. Porque tú y yo somos prueba de que la mentira no protege, destruye. Pero la verdad, aunque llegue tarde, puede sanar lo que parecía irremediable. Javier sintió que algo en él se acomodaba, como si una piedra invisible en su pecho, que cargó durante años, se disolviera de pronto. No por magia, sino por palabra, por memoria, por presencia. Lucía, desde el pasado, le estaba dando permiso para vivir en paz. Tal vez yo no vea cómo terminas de sanar. Tal vez el cuerpo no me alcance. Pero si hay algo que deseo con el alma, es que sepas que nunca estuviste solo. Yo te acompañé desde las sombras, desde cada carta de vuelta, desde cada noche en que pronuncié tu nombre en silencio. Te amo, mi hijo. Siempre te amé. Siempre supe que vendrías. Esa última frase, familiar, definitiva, le heló la sangre y le calentó el corazón al mismo tiempo. Era la frase que ella había dicho al despertar del coma. La misma, la que había sellado su reencuentro. No fue improvisada. Fue escrita, planeada, sentida desde mucho antes. Javier dobló la carta con delicadeza y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego se dirigió al sillón donde Lucía dormía sentada, envuelta en una manta. Se arrodilló a su lado y tomó su mano. Leí tu carta, susurró. Y quiero que sepas que todo lo que decías es verdad. No estuve solo. No lo sabía, pero estabas ahí. Lucía no abrió los ojos. Dormía tranquila, pero su mano apretó la de Javier, como si el cuerpo respondiera antes que la conciencia. Y en ese apretón silencioso, se dijo todo lo que no cabía en palabras.
Javier apoyó la cabeza sobre su regazo, y por primera vez, se permitió ser hijo sin reservas. María pasó por la puerta en ese momento y los vio. No interrumpió. Solo se quedó un momento observando desde la penumbra. Era testigo, otra vez, de algo sagrado. Pensó en todas las historias que había conocido como trabajadora social, en todas las heridas sin cerrar, en todas las cartas que nunca llegaron. Y se prometió a sí misma hacer de esta historia un faro. Porque si Lucía y Javier pudieron encontrarse después de tanto, quizás otros también podrían. Y esa esperanza valía más que cualquier política pública. Antes de irse a dormir, Javier escribió una última nota en su celular. Esta fue la carta que no llegó a tiempo, pero llegó a su destino. Y eso es lo único que importa. Cerró los ojos con la certeza de que no quedaban palabras pendientes, que lo que venía después era un regalo del tiempo, sin expectativas, sin culpa, solo vida compartida, aunque fuera por poco, aunque fuera en silencio. Porque, al final, no se trata de cuánto se vivió juntos, sino de haber llegado a tiempo para decir lo esencial. El hospital, esa mañana, estaba más silencioso de lo habitual. Era como si todo el edificio contuviera la respiración. Javier caminó por los pasillos con pasos lentos, cargando una pequeña bolsa con lo esencial. Un libro de poemas que Lucía adoraba, su manta preferida y una caja de galletas de mantequilla que ella no comía desde su juventud. Al entrar a la habitación, la encontró dormida, con el rostro pálido pero tranquilo. Isabel, al pie de la cama, revisaba los signos vitales en silencio. María estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Nadie hablaba. Todos sabían que algo estaba cambiando. No era miedo. Era un respeto profundo por ese umbral entre lo vivido y lo que aún quedaba por vivir. Javier se sentó al lado de su madre, le tomó la mano y apoyó la frente sobre ella. «Estoy aquí, mamá, como prometí». Lucía no respondió. Su respiración era apenas un susurro. Isabel se acercó y le susurró al oído. «Está estable, pero muy débil. Quizás hoy sea un día tranquilo. O quizás sea un día para despedirse». María colocó una mano sobre el hombro de Javier. «No le hables del final. Háblale del principio. Recuérdale quién eres». Él asintió, con los ojos vidriosos. Sacó el libro de poemas y comenzó a leerle en voz baja, pausado, como si cada verso fuera una caricia. Entre poema y poema, le hablaba de su día, de las flores que crecían en el jardín, del cielo azul que tanto le gustaba ver. Pasaron las horas. La tarde se deslizó entre conversaciones suaves y silencios prolongados. A las 6 en punto, Lucía movió los labios. Fue apenas un gesto, pero Javier lo notó. Se inclinó sobre ella, con la esperanza ardiendo en el pecho. «Mamá», susurró. Ella lo miró, con los ojos entreabiertos. Tardó unos segundos en enfocar su rostro. Cuando por fin lo logró, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Mi Javier», dijo, como si pronunciara una oración sagrada. Javier tomó su rostro entre las manos. «Aquí estoy. Te encontré, mamá». Y en ese instante, los años se disolvieron. No había distancia, no había pérdida, solo dos almas volviéndose a reconocer. Lucía lo miró largo rato. Su voz era un suspiro, pero sus palabras llegaban nítidas. «Siempre supe que vendrías». Javier cerró los ojos. Esa frase, aquella que había leído, escuchado, sentido tantas veces, lo atravesó con una dulzura tan profunda que lo hizo temblar. «Perdón por haber tardado tanto», dijo él. «No importa», respondió ella. «Estás aquí. Eso es todo lo que soñé». Se abrazaron como pudieron, él inclinándose, ella alzando un brazo débil, pero firme. María y Isabel, discretas, salieron de la habitación. No era un momento para testigos. Era un reencuentro final, uno que no necesitaba más pruebas. Javier se quedó a su lado todo el resto del día. Le contó historias que inventaba en el momento. Le habló de viajes que podrían hacer, de flores que plantarían, de tardes de lluvia bajo una misma manta. Lucía sonreía, los ojos cerrados, como si pudiera ver cada imagen. En un momento, Javier sacó todas las cartas infantiles y comenzó a leerlas en voz alta, una por una, intercalando con su propia voz de adulto respondiendo a cada una. Era un diálogo imposible, construido desde el amor y la imaginación. Pero Lucía lo escuchaba, lo vivía. En sus gestos había paz. En sus suspiros, aceptación. Cuando cayó la noche, el silencio se hizo más profundo.
Lucía dormía. Javier seguía sosteniéndole la mano. Isabel volvió con una taza de café y lo dejó a su lado sin hablar. María apareció poco después, con una sábana nueva y una mirada cómplice. «Está tranquila», dijo. Javier asintió. «Yo también». En algún momento, él también se quedó dormido, apoyado sobre el borde de la cama, aún aferrado a su madre. Y así amanecieron, juntos, como debieron haber estado siempre. Cuando abrió los ojos, el sol entraba tímido por la ventana. Lucía lo miraba, sin hablar, solo con esa mirada de quien lo ha visto todo. «Buenos días», dijo él. Ella asintió, sin soltarle la mano. No hubo grandes discursos. No hubo dramatismo. Solo un silencio lleno. Javier supo que ese era su nuevo inicio. Uno sin culpas, sin deudas emocionales. Uno donde el amor era lo único que importaba. Lucía cerró los ojos otra vez. No para irse, solo para descansar. Y en ese descanso, Javier encontró lo que había buscado toda su vida: pertenecer. A alguien. A una historia. A un abrazo. Días después, Javier plantó el jardín que ella había soñado. Con columpio, hamaca, flores de todos los colores. Colocó un banco frente a la fuente del hospital, con una placa que decía: «Siempre supe que vendrías». Y cada vez que lo visita, no se sienta solo, porque sabe, en lo más hondo de sí, que hay ausencias que no se sienten como vacío, sino como raíz. Como una voz interior que te susurra: «Estoy aquí, contigo, siempre». A veces la vida nos sorprende con historias que parecen sacadas de una película, ¿cierto? Como la que acabamos de ver, donde el destino unió a un millonario con su madre desaparecida. Pero déjame decirte algo, las sorpresas no terminan aquí. ¿Y si te dijera que otra historia te espera, con un giro aún más impactante? Imagina que un millonario vea a su exnovia en una fila del gobierno, con 4 niños igualitos a él. ¿Te imaginas lo que sintió? ¿Qué harías tú en su lugar? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir qué pasó en esta nueva historia increíble. Dale clic y sigue aprendiendo más sobre cómo nuestras decisiones pueden cambiarlo todo. Nos vemos allá. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.